Este episodio llega gracias a Franquicia Mejor. Nuestra misión, tu éxito. Esto era el año 86. En Argentina recién McDonald's estaba llegando. Yo me fui con un amigo a Brasil. Y caminando un día por las calles de Copacabana, veo una M de McDonald's, veo el local y ahí fue un amor a primera vista, diríamos, ¿no? Porque es como que conocí la marca y me enamoré. Y cuando volví, me compro el libro de McDonald's. Un día, un domingo, en un cumpleaños que estaba haciendo en un camping, todos estaban disfrutando de su día de campo y yo, como siempre, estaba haciendo algo distinto, estaba leyendo el periódico. Y ahí en ese periódico fue cuando sale un aviso que dice McDonald's busca socio. Imagínate que el amor de tu vida te esté llamando y te esté diciendo te busco. El lunes a las 8:01 de la mañana yo ya estaba llamando por teléfono para solicitar una entrevista. Hoy en El Socio Perfecto nos visita desde Argentina Diego Núñez, franquiciado de McDonald's, dueño de 3 restaurantes y 3 centros de postres en Bahía Blanca. Y además dirige con éxito una franquicia de RE/MAX en esa ciudad. En 2014 fue elegido el mejor franquiciado del mundo entre más de 20,000 franquiciados. Un ejemplo de liderazgo, disciplina y pasión por crecer. Yo soy un convencido de que el futuro del mundo son las franquicias. Yo creo que en estos tiempos tan competitivos, el estar solito en el mundo es estar en el medio de una tormenta con un paraguas uno solo, mientras que si uno está dentro de un edificio con varias personas más y la va a pasar mejor. ¿Qué consejo tú le darías a una persona que está pensando en comprar una franquicia, pero aún siente ese temor, ese miedo de emprender su propio negocio? Lo primero que le diría es: Bienvenido, Diego Núñez, a nuestro podcast El Socio Perfecto. Hola José, gracias por recibirme y bueno, estoy muy contento de estar acá. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido a Perú, con gran expectativa para nuestro evento, el Franquicia Day 2025, que se va a realizar el día de mañana. Quiero entrevistarte, conocer un poco de tu historia. Cuéntanos cómo eras de niño, dónde creciste. Cuéntanos un poco acerca de tu historia. Bueno, tenemos mucho tiempo, ¿no? Para Sí. esto, porque vamos a estar... Sí, va dale. para largo esto. Dale, cuéntanos bueno. todo. Bueno, yo, a ver, si tengo que decir cómo arrancó todo esto, digo que yo siempre digo que salí de la panza de mi mamá con 10 años. O sea, ya tenía 10 años cuando salí, porque es como que de chico siempre me vinculé con gente más grande, ¿no? Entonces, mi padre tenía una distribuidora de alimentos, teníamos una distribuidora de hamburguesas, o sea, como verás, las hamburguesas atravesaron toda mi vida. Okay. Y yo desde pequeño, a los 10 años, nos fuimos a vivir a Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad de Argentina que es el balneario por excelencia, donde toda la gente de todo el país va a veranear en el verano. Así que mi mayor satisfacción era en el verano estar trabajando en la distribuidora. O sea, para mí era terminar el colegio e ir a trabajar a la distribuidora. Te estoy hablando de los años 80, por ahí. Así que bueno, mi anhelo principal era terminar el colegio para empezar a trabajar todos los días en la distribuidora. Creo que era una época en la cual todavía se podía elegir entre seguir estudiando o dedicarte al negocio familiar. Hoy mis hijos, lo primero que les dije fue: ustedes terminen la universidad, hagan una maestría y después los negocios van a estar siempre. Pero en ese momento el mundo, te diría, todavía daba posibilidades a que con un estudio básico vos pudieras desarrollar algo. Así que bueno, fueron mis primeros pasos a los 15, 14 años. Yo nunca me iba de vacaciones con mis padres iban de vacaciones con mi hermano, que tiene 8 años menos, y yo me quedaba a cargo del negocio. Así que cuando mi padre volvía era como una mesa examinadora, ¿no? Había que mostrarle los libros de lo que había hecho en la semana. Claro. Así que creo que todo eso me fue formando y, como digo yo siempre, la vida nos va armando una caja de herramientas, ¿no? Creo que nuestros padres nos dan una cajita de herramientas con esas 4 o 5 herramientas básicas y uno después a lo largo de la vida le va incorporando las herramientas que uno va adquiriendo. Así que esos fueron los inicios hasta que, bueno, a los 18 años me subí arriba del camión a repartir yo. Así que yo iba comercio por comercio, supermercado por supermercado. No existía la preventa en ese momento, con lo cual se llevaba la mercadería arriba del camión y uno bajaba y le preguntaba al comerciante qué era lo que necesitaba, o volvía al camión y lo descargaba. Así que eso siempre me apasionó. Y me apasionaba mucho verlo a mi papá. Yo era muy cercano con mi papá y siempre me llamaba mucho la atención
cómo hacía los cheques, cómo hacía los pagos, cómo venía el camión para descargar a la mañana. Eran épocas en las que no existía el paletizado, se descargaba todo a mano, con lo cual era una cadena humana de gente descargando un camión, y así se descargaban las hamburguesas, las salchichas, los fiambres y todo lo demás. Así que te diría que mis inicios fue un poco por ese lado, pero siempre vinculado al comercio. ¿Viste? Como cuando hay esas familias que vos decís, bueno, estudió medicina porque el padre era médico, el abuelo era médico, y casi como que era la herencia predestinada a hacer eso. Bueno, mi determinación era ser comerciante, era lo que me gustaba, lo que me apasionaba. Claro, desde pequeño ingresaste al mundo de las hamburguesas. Bueno, ya tenías, Sí, claro. creo que por ahí, una señal de lo que te esperaba más adelante, tal Y vez. sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque aparte era la marca más... o sea, hoy hablar de la marca de hamburguesas que representábamos en Argentina era un genérico. O sea, hablar de Patty era como hablar de Coca-Cola, o hablar de cualquier otra cosa que es genérica. Así que realmente era algo que me gustaba y en lo que me destacaba. O sea, yo siempre digo que siempre tengo una frase que es hacer del ordinario algo extraordinario. Y yo creo que en todas las cosas que uno hace, en cualquier cosa, levantándose a la mañana, ya uno puede hacer del ordinario algo extraordinario. Y no es que uno requiere de algo material o de dinero o de mucho estudio. No, hay pequeñas cosas con las que se puede hacer del ordinario algo extraordinario. Así que siempre yo tuve en mente eso. Tú cuéntanos cómo iniciaste después de culminar tus estudios de la escuela o del colegio. ¿Saliste del colegio? ¿Qué estudiaste? ¿Por qué estudiaste eso? Cuéntanos. Bueno, a ver, en ese momento en Argentina se estudiaba, una vez que uno terminaba la escuela primaria, que eran 7 años, se elegía entre nacional o comercial. Nacional era un poco más humanístico y comercial más orientado al comercio. Entonces, nunca dudé, la realidad era que el comercio era lo mío, porque yo, ya te digo, en esa ciudad, al ser una ciudad de veraneo, de verano, los chicos todos trabajan. Entonces el que no trabaja en la playa como carpero, trabaja en la gastronomía cocinando, y bueno, en mi caso era en la empresa. Entonces, en ese momento, a los 14, 15 años, yo ya hacía un reparto, pero no podía manejar. Entonces el que manejaba era mi abuelo y yo bajaba la mercadería y facturaba. Así que mi vínculo con la transacción y con el dinero es algo desde muy chico, con lo cual para mí no es algo que me llame la atención. Entonces ahí es como que fui dando los primeros pasos y creo que ahí es como que se empezó a pergeñar el hecho de decir, yo creo fervientemente que estoy para hacer cosas grandes. Siempre pensé eso, siempre pensé en función de eso. Y yo creo que cuando uno piensa y anhela las cosas con espíritu de abundancia, es igual que dar. Yo creo que cuando vos das, recibís. Y yo creo que cuando uno piensa con espíritu de abundancia y comparte, la abundancia viene. Normalmente tenés las dos opciones, o pensar con escasez o pensar con abundancia. Y muchas veces el ser humano piensa con escasez porque tiene miedo que el otro le robe una idea o porque tiene... nunca tuve eso en la cabeza. Siempre mi mentalidad fue de abundancia. Entonces creo que todo lo que me fue pasando en la vida a posteriori de esos primeros pasos fue una consecuencia de ese pensamiento, porque me voy un poco más adelante de la historia. Yo tengo 2 etapas en McDonald's y cuando vuelvo me abren la puerta porque me ha ido muy bien. Entonces siempre digo, cuando uno se va por la puerta grande, claro, vuelve a entrar por la puerta grande. Y mi padre lo que siempre me enseñó fue a caminar derecho, a hacer las cosas bien y a irse por la puerta grande. Entonces creo que eso siempre paga, porque te abre un montón de puertas. ¿Quién fue la persona que te estuvo guiando en esa etapa, ¿no? Desde muy joven, para poder direccionarte, ¿no? O de repente te gustaba leer. Cuéntame, ¿dónde encontraste esas respuestas para tú ir formándote? Yo soy un convencido de que uno en la vida se va encontrando con distintos mentores a lo largo del camino. Yo creo que los mentores son la llave para el desarrollo de uno. Y esos mentores no necesariamente te los vas a encontrar cuando tenés 15. Mi último mentor me lo encontré a los 50, 52. Y creo que esas personas son las que te van marcando el camino. A mí, por ejemplo, hubo uno de mis mentores que en la empresa en la que yo trabajaba, en Patty, era gerente del área de supermercados.
Y en ese momento el supermercadismo en la Argentina estaba empezando a tener un auge. Y nosotros éramos como 6 o 7 hijos de distribuidores, o sea, es como que había una segunda generación. Y él identificó y en un momento nos propuso, y le propuso al dueño, llevarnos a todos a Estados Unidos al FMI. El FMI no es el Fondo Monetario Internacional, sino que es el Food Marketing Institute, que es la feria de supermercadismo más grande del mundo que se hace en Chicago todos los años. Así que imagínate que año 91, yo con 22 años y varios hijos de distribuidores más, nos pagamos el viaje y fuimos a la feria, como una delegación. Imagínate que estamos hablando del año 91, era absolutamente digital, analógica, no digital. Yo me traje 46 rollos de fotos de 36 fotos, porque llegar a Estados Unidos con 22 años es toda una revelación. O sea, yo le sacaba foto a todo lo que veía en las películas americanas, con lo cual le sacaba foto al cartel de parking, le sacaba foto al lugar donde se distribuyen los diarios. Me llamaba la atención que la gente ponía una moneda, abría y sacaba un diario. Digo, en Argentina sacarían 10. Bueno, acá sacan uno. Me llamaba la atención cuando en las autopistas los autos venían con las luces prendidas de día. Y yo digo, ¿por qué vienen con las luces prendidas de día? Bueno, hoy es natural que en todo el mundo los autos, por seguridad vial, estén con las luces prendidas. Entonces, ese ya fue un mentor, porque ese me abrió la cabeza y me hizo conocer Estados Unidos con 22 años. Y bueno, y ahí pude recorrer, pude observar, pude ver, pude traer ideas, que uno quizá no se va dando cuenta que en ese viaje puntualmente quizá no pudo aplicar algo puntual en su empresa ese día, pero eso me sirvió para en el futuro poder pensar distinto y poder pensar con la cabeza. Yo siempre fui muy curioso, muy lector, y era lector de periódicos. Hoy por hoy todavía leo periódico de papel los sábados y los domingos, ¿no? Porque digo, es una forma de abstraerse del teléfono, porque si no, encima, uno lee en la semana la noticia por el teléfono y el fin de semana, y ahí te van entrando mensajes, te van entrando mail, y uno se engancha con eso. Entonces, los sábados y domingos leo el diario de papel. Y el leer el diario de papel fue el que un día, un domingo, en un cumpleaños que se estaba haciendo en un camping, todos estaban disfrutando de su día de campo y yo, como siempre, estaba haciendo algo distinto, estaba leyendo el periódico. Y ahí en ese periódico fue cuando sale un aviso que dice McDonald's busca socio. Wow. Y ahí me tengo que retrotraer de nuevo a mi adolescencia. Yo siempre digo que hice la vida que hace un deportista de alto rendimiento. Vos viste que cuando escuchás a un deportista de alto rendimiento, como puede ser un futbolista, un basquetbolista, yo siempre miramos a Messi. O miramos a Ginóbili, o aquí alguien representativo, no sé, Guerrero, delantero de la selección, y uno dice, ¿qué sacrificio hizo para llegar a donde está? Y bueno, no salía, cuando todos los amigos salían a bailar, él no salía. Yo hacía lo mismo. Yo ya en septiembre no practicaba ningún deporte por miedo a romperme una pierna. Entonces yo ya decía, si me rompo una pierna, le complico a mi papá en el verano porque no va a tener chofer para manejar. Entonces, los deportistas hacen eso. No van al viaje de fin de curso, no van a la fiesta de fin de curso. Bueno, yo no fui ni al viaje de fin de curso, ni a la fiesta de fin de curso, ni salí a bailar, porque no me gustaba. O sea, todos los que hacían las cosas que hacían los chicos de mi edad me resultaban un poco tontas, porque yo me relacionaba con gente de 10 años más, por eso digo que salí del útero de mi mamá con 10 años más grande, ¿no? Porque yo hablaba con gente de 25 o 30 años, entonces creo que las conversaciones son claves, las difíciles y las conversaciones que uno tiene a lo largo de su vida, y yo escuchaba conversaciones de gente grande. Entonces, en ese viaje, que se fueron de fin de curso, yo me fui con un amigo a Brasil, una semana. Y esto era el año 86. En Argentina recién McDonald's estaba llegando, pero yo vivía en el interior, no tenía forma de conocerlo. Y caminando un día por las calles de Copacabana, veo una M de McDonald's, veo el local, el restaurante, y voy. Y ahí fue un amor a primera vista, diríamos, ¿no? Porque es como que conocí la marca y me enamoré. Si vos me preguntás y me decís, ¿y qué es lo que te enamoró? Y no te puedo decir. Esto es como cuando ves una mujer y te enamoraste. No. Me enamoré de los colores, me enamoré del sistema, me enamoré de la comida. Fui los 7 días a comer a McDonald's. Y cuando volví, me compro el libro de McDonald's. El libro de John F. Love, que se llama El valor de los arcos. Y imagínate que en ese momento todavía McDonald's no estaba ni en China ni en Rusia, o sea, no había caído el muro de Berlín todavía, y en las hojas finales, en los capítulos finales decía, algún día flameará la bandera de McDonald's en Rusia o en China.
Y después yo vuelvo a encontrarme con McDonald's en el 96, en ese famoso periódico, con ese aviso que decía McDonald's busca socio. Entonces ahí es donde, imagínate que el amor de tu vida te esté llamando y te esté diciendo, te busco. Claro. Así que el lunes a las 8:01 de la mañana yo ya estaba llamando por teléfono para solicitar una entrevista. Pero un poco es como que habíamos pensado en virar el negocio familiar a McDonald's, pero McDonald's me dijo, no, McDonald's es para una persona, no es para una sociedad. Entonces ahí es cuando le pregunté a mi padre y me dijo, sí, claro, adelante. Mi padre siempre me dio mucha libertad para poder hacer. Entonces ahí fui preparando mis papeles para presentarlos, ¿no? Y en McDonald's cuando vos sos candidato a franquiciado se hace una prueba de 3 días en un restaurante. Se llama OJE, On Job Evaluation, y un día estás en cocina, otro día estás en el mostrador y otro día estás en el lobby. Y ahí es como que distintas personas te van viendo y ven si realmente tenés ciertas aptitudes como para poder en el futuro ser franquiciado. Imagínate que yo venía del negocio de la alimentación, para mí... Ya lo conocía. Ya lo conocía, no era extraño hacer papas o cocinar una hamburguesa. Así que bueno, hice esos 3 días. Imagínate que fue el sueño de mi vida, poder estar ahí adentro. El primer día, cuando volví al hotel, la primera noche que lo llamé a mi papá, le dije, no sabés, le digo, en la cocina de McDonald's hay un tacho para los trapos limpios y un tacho para los trapos sucios. O sea, nosotros en la distribuidora, cada vez que se lavaba un camión, había que salir a comprar un trapo nuevo porque el trapo viejo ya no estaba. O sea, acá había hasta eso. Así que me sorprendió todo. Y después de esos 3 días seguí el proceso en el cual me entrevistaron varias personas. Y cuando yo tenía 28 años en ese momento, o sea, para mí era prácticamente ser el franquiciado más joven de Latinoamérica con 28 años. Entonces ahí es como que se da una diferencia entre quizá el dinero que vos necesites para una inversión así y lo que uno puede disponer con 28 años, que en definitiva no va a ser mucho dinero. Así que cuando me tocó la entrevista con el director financiero, me fui vestido de traje. Yo me había casado hacía 2 años, con lo cual el traje todavía me entraba, no había engordado tanto, y me fui con un maletín. Así que fui a esa reunión y empezaron a mirar mis balances. Y yo no sé si mis balances daban mucho, pero en un momento determinado de la charla, yo abro el maletín y en ese maletín lo único que tenía era el libro. Y saqué el libro y dije, miren, yo tengo este libro hace 10 años y McDonald's fue la compañía en la que quise trabajar toda mi vida. Así que no sé si habrá causado impacto o no, pero hace 22 años que estoy en McDonald's. Así que, y yo creo que McDonald's mira mucho eso, ¿no? Más allá del dinero, mira más la persona y la pasión. Y en ese momento yo recuerdo que la mamá de mis hijos, hoy mi ex mujer, con la que me llevo extraordinariamente bien, yo le decía, no creo que vaya a entrar, debe haber gente que tiene más dinero que yo. Y ella me decía, debe haber gente que tiene más dinero que vos, pero no gente que tenga la pasión que tenés vos por querer estar en McDonald's. Y bueno, fue una realidad, ¿no? Porque en el momento que me dijeron, queremos que seas nuestro socio, y para mí fue como haber llegado al Real Madrid. Es como haber jugado en las inferiores de un club de barrio y poder llegar y que te den la 9 del Real Madrid. Entonces ahí es como que empieza mi camino en McDonald's. Y bueno, la verdad es que yo siempre estoy muy agradecido porque yo digo que McDonald's me reconoció más que mi papá, porque todos los reconocimientos que yo obtuve en mi vida comercial los obtuve de McDonald's. Entonces, la verdad es que para mí es una compañía, yo siempre digo que tengo ketchup en las venas y coca en las arterias, ¿no? Porque para mí McDonald's es mi vida, atravesé mi vida. Yo cuando voy a las oficinas centrales de McDonald's en Buenos Aires, yo digo que estoy en mi casa. O sea, para mí McDonald's es mi casa, es mi familia, es todo lo que está bien para mí. Y muchas veces quizá he encontrado en mi Instagram alguno que no pueda creer lo que estoy diciendo. Bueno, cada uno forja su vida y hace su vida como quiere y como puede. Para mí, McDonald's es familia. Sí, creo, y se siente en la forma como te expresas, ¿no? Cómo cuentas tu historia. ¿No? Siempre se nota la pasión que tienes por la marca. Y algo que yo siempre comento a las personas que desean invertir en una franquicia, cuando me preguntan, o sea, ¿en qué franquicia me recomiendas invertir? Yo siempre le digo, mira, invierte en una franquicia que te apasione, ¿no? Que despiertes todos los días y que quieras estar en el negocio. Exactamente. Porque así vas a poder verlo como algo entretenido, algo que no vas a sentir que estás trabajando, te vas a divertir. Yo no siento que tengo un trabajo.
Yo siento que cuando llego a la mañana a mi restaurante y veo los arcos dorados, a mí se me paran los pelos del brazo, realmente, porque y yo aplico mucho eso que vos decís, ¿no? Cuando me siento con una persona, digo, ¿qué te mueve? ¿Qué te apasiona? ¿Qué es lo que te gusta? Andá por ese camino, porque si no lo otro va a ser una carga para toda tu vida. Entonces yo creo que la pasión, y en esto también muchos difieren en el pensamiento porque dicen, bueno, pero la pasión se acaba. Bueno, no, la pasión no se acaba, puede ir modificándose, es como en un matrimonio. Cuando recién te casás, seguramente hay mucha más pasión, pero después cuando llegan los años en los cuales ya llevas 25 o 22 como llevo, bueno, la pasión va cambiando, quizás no es la pasión adolescente o la pasión de juventud, pero es el querer levantarse todos los días y acompañar y tener a esa persona al lado. Bueno, en este caso es tener a la marca con uno. Claro. ¿Y qué crees ahora que McDonald's, ahora es franquiciado de McDonald's? Cuéntame, ¿cómo has logrado convertirte en el mejor franquiciado del mundo? Mira, McDonald's cada 2 años premia a los 36 mejores franquiciados del mundo. Y hoy hay casi 50.000 restaurantes de McDonald's y franquiciados somos unos 20.000. Y vos sabés que cuando y bianualmente en esas convenciones donde se premia, yo ya llevo creo que 9 o 10 convenciones, ¿no? Y yo siempre que veía a los premiados, yo miraba y digo, yo ese premio lo voy a ganar. Digo, si yo qué hago diferente al que hace el de Nueva Zelanda, el de Italia o el de Estados Unidos. Yo me levanto temprano a la mañana, voy a los restaurantes, me apasiona, veo la marca y me emociona. Digo, yo lo voy a ganar. Entonces yo creo que los sueños no se buscan, se atraen. Entonces cuando uno tiene determinado para dónde quiere ir, ese enfoque hace que uno pueda lograr los objetivos. Y vos fíjate cómo cuando yo vuelvo a McDonald's en mi segunda etapa, tengo 4 años en los cuales hago diferentes negocios. Nunca negocios que me apasionaron, con lo cual en ese camino hubo un negocio que era de deportes, que medianamente me fue bien, después tuve 2 restaurantes en 2 shoppings, más o menos, y después puse una franquicia de supermercado y me fundí. Directamente, me fundí. Y ahí tuve que trabajar de empleado, por primera vez en mi vida. Y ahí es cuando le mandé un mail al CEO de McDonald's y le dije que quería volver. Y bueno, me permitieron volver. Y cuando vuelvo a Bahía Blanca, volví sin un centavo. O sea, puse todo lo que tenía para volver a McDonald's, que era muy poco, de nuevo. Y McDonald's me dio la posibilidad de que yo con ese dinero pueda entrar. Entonces, de nuevo, ¿no? Cómo se prioriza a las personas en una época en lo cual lo monetario es todo. O sea, hoy prácticamente te sentás y te dicen cuánto dinero tenés en el bolsillo. Y si no tenés, gracias por todo, nos vemos y hasta luego. Bueno, McDonald's no. McDonald's valoró todo mi paso anterior y todo el trayecto que yo tenía anterior. Y ahí fue cuando vuelvo a Bahía Blanca. Y cuando vuelvo a Bahía Blanca, que vuelvo yo compré 2 restaurantes. Y bueno, quizás esos restaurantes en ese momento no estaban en el mejor momento y había que hacer cambio de gente, de personal y había que dedicarse a tener las cosas mejor. Y de a poco fui cimentando y fui construyendo. A mí me habían dicho que volvía, había terminado mi reentrenamiento, tuve que entrenar 3 meses, que esto es algo que no te conté, pero los franquiciados de McDonald's, antes de entrar, después de esos 3 días y una vez que te aceptan, entrenamos 9 meses en un restaurante fuera de tu ciudad. Okay. Así que yo me tuve que ir a vivir a Buenos Aires. En ese momento mi mujer estaba embarazada de mi primer hijo, así que ella se quedó en Mar del Plata y yo me fui para Buenos Aires. Entrené 9 meses. Y cuando vuelvo a McDonald's, después de esos 4 años, tuve que hacer un reentrenamiento de 4 meses. Así que mi reentrenamiento terminó en octubre y a mí me entregaron el mercado en mayo. Así que noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Estuve 7 meses esperando. Y en esos 7 meses es como que empecé a pergeñar en mi cabeza qué era lo que yo quería hacer, cómo lo iba a hacer y dónde iba a llegar. Entonces, en algún momento, yo digo que las cosas hay que escribirlas, porque cuando uno las escribe, ya quedan ahí. Si no, si uno tiene un montón de ideas, son ideas que están en una licuadora dando vuelta, claro, y que cuando vos la aprendés, dan vueltas. Ahora, cuando uno las escribe, esas ideas llegan a concretarse. Así que yo agarré una agenda, la dividí en 3 y puse los 3 objetivos que yo tenía para los 3 primeros años. Y al tercer año puse que quería ser elegido mejor franquiciado del mundo. Wow.
No fue el tercero, fue el quinto, fui un poco más optimista, pero lo bueno es que ese quinto año fue exactamente el mismo día en el que yo había llegado 5 años antes a Bahía Blanca. Yo tomé los locales, los restaurantes, el 1 de mayo del 2009 y el 1 de mayo del 2014 me estaban en Orlando entregando el premio, yo subiendo con mis 2 hijos al escenario a recibirlo. O sea, bueno, para mí fue ganar la Copa del Mundo eso, porque claro. cuando yo me tuve que ir a vivir a Bahía Blanca, le tuve que decir a mis hijos, digo, tengo 2 noticias, una buena y una mala. La buena es que vuelvo a McDonald's, la mala es que me voy a vivir a Bahía Blanca. Entonces, esos años, todos esos 16 años en los cuales yo estuve yendo y viniendo fin de semana por medio para verlos y para no perder el contacto y la cotidianeidad con ellos, yo no la perdí nunca esa, y de hecho hoy están viviendo en mi ciudad y cada uno está a cargo ayudando en los dos negocios, uno en RE/MAX y el otro en McDonald's. Bueno, yo creo que el secreto está ahí y cómo llegás a eso, me preguntabas vos. Con la pasión que uno le pone todos los días, haciendo las cosas bien y tratando de que la marca cada día brille más, porque yo creo que cuando la marca te da esa posibilidad de ser franquiciado, te está entregando un título y te está entregando las llaves de esa marca. Y la responsabilidad de uno como franquiciado es cuidar la marca. O sea, yo me siento que yo soy la persona que cuido y soy el responsable de la marca en mi mercado. Entonces, esa responsabilidad te están dando el cuidado como de un hijo. ¿Ok? Entonces uno en ese cuidado tiene que cuidar la imagen, tiene que cuidar todo. O sea, yo no puedo bajarme a pelear en un semáforo con alguien, porque yo soy el dueño de McDonald's, claro. ¿Entendés? Entonces eso va a repercutir negativamente en la marca, por más que sea un día en el que yo esté libre y no esté trabajando. Yo represento la marca las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces uno tiene que estar consciente de eso. Y yo creo que, bueno, toda esa sumatoria de cosas son las que en ese momento me llevaron a ser mejor franquiciado del mundo. Claro, y para poder capacitarse, formarse en McDonald's, o sea, me imagino que también McDonald's evalúa y que no todas las personas logran el sueño de tener su local franquiciado en McDonald's. Sí, por supuesto. Sí, si McDonald's ve que realmente no tenés condiciones o que realmente el negocio no es para vos, va a tener esa conversación difícil de sentarse contigo y decir, no sos para esto. Y yo creo que está bien, porque algunas personas nacemos para una cosa y otros nacemos para otra. Si no, todos seríamos Messi o todos seríamos Ginóbili. Y bueno, algunos nacimos para unas cosas y otros para otras. Entonces, yo creo que es muy honesto de parte del franquiciante poder sentarse con el candidato a franquiciado y decir, mira, lamentablemente no vamos a seguir con el proceso porque vemos que esto no es para vos. Claro. ¿Y qué crees que es lo más importante al momento de que debe tener en cuenta un dueño de una franquicia para poder evaluar a un franquiciado? Bueno, a ver, yo creo que lo más importante es el recorrido. Es ver qué hizo esa persona que puede llegar a tener hoy 30 años, 32, 34. ¿Qué hizo en su recorrido? ¿Cómo transitó la vida? Yo creo que eso es lo más importante, porque en definitiva, en ese transitar de tu vida, es el que va marcando primero 2 cosas. Primero, cómo llenaste tu cajita de herramientas, esa que yo dije antes, que es la que te dieron tus padres. Y por otra parte, es ver cómo te portaste en ese recorrido. Es un recorrido, es como si uno estuviera haciendo un recorrido por una ruta con un vehículo, ¿no? Entonces, en ese transitar por esa ruta, que es la ruta de la vida, uno va viendo, y si un día alguien se quedó en el camino, te bajaste a ayudarlo, y si un día paraste a cargar combustible, no esperaste a que se dé vuelta para irte y sin pagar, pagaste. Entonces, todas esas cosas son las que te van marcando el camino y las que te van abriendo las puertas, porque yo creo que las puertas en la vida se las abre o se las cierra uno. Y creo que se las abre en función de cómo uno transitó esa vida. Entonces yo creo que cuando haces las cosas bien, hacer las cosas bien paga. Por más que a veces uno vea que otro que tomó un atajo le fue mejor que a uno. Eso es como la mentira, es de patas cortas. O sea, en algún momento se va a quedar sin ruta. O se va a quedar con el camino que se terminó y se va a encontrar manejando diciendo, ¿y ahora para dónde voy? Pero cuando vos haces las cosas bien, la ruta siempre sigue. Y siempre va a haber una indicación, siempre va a haber un cartel que te va a identificar
girá para la derecha, girá para la izquierda, y cuando te dice girá para la derecha y vos girás para la izquierda, te va a ir mal. Y en un momento yo giré para la izquierda. Y bueno, a los 33 años me quise ir a vivir a España con McDonald's, siempre con el amor de mi vida, y no resultó. No resultó porque no había lugar para mí, y bueno, y me quedé afuera de McDonald's. Entonces, después todo lo que transité después fue una consecuencia de esa mala decisión que tomé. Porque en definitiva las decisiones son decisiones. Claro. Pueden salir bien como pueden salir mal. Hoy con el diario de mañana, cualquiera que me ve puede decir, bueno, pero fíjate que estás en la ciudad que querés estar, ganaste el premio de mejor franquiciado del mundo. Sí, está bien. Pero en ese momento esa decisión salió mal. Quizá hay que no flagelarse por la decisión mal tomada, sino ser más precavido en observar los tiempos y los momentos. Entonces quizá en ese momento no era el momento que yo tenía que tomar. Quizá tenía que haber esperado un par de años más. Y si yo hubiera esperado un par de años más, la historia hubiera sido diferente, que quizás hoy sería franquiciado McDonald's en España. Y bueno, no sé, quizá no estaría acá hablando. Pero bueno, yo creo que la vida va determinando esos caminos que uno va tomando. Sí, siento también que la vida te va formando, te va preparando y te va preparando para lo que tú has puesto como meta, como has planificado en el camino, ¿no? Siento que la vida te va... Todo lo que vas aprendiendo, las experiencias buenas, malas, todas, al final suman para poder dedicarte a algo que de repente, al inicio, como tú mencionabas, pueden pasar problemas y caídas, y para luego ya tener ese negocio o cumplir esa meta que tanto has soñado, y ves que todo lo que has hecho en el pasado te ha llevado a concretar esta meta, ¿no? Es tu libro. Es tu libro. Ahí es donde, a medida que vos vas escribiendo tu libro, después en algún momento cuando necesitas, decís, a ver, vuelvo al capítulo 3. ¿Qué fue el que me pasó acá? Ah, no, me pasó esto, esto y esto. Bueno, tengo que hacer esto, esto y aquello. Entonces, yo creo que ese libro de la vida que uno va escribiendo es el que, que le va sirviendo hasta el final del camino. ¿Y cuál ha sido el momento más difícil que has vivido durante esa etapa? El haberme ido a McDonald's, el haberme ido sin red. Porque la realidad es que cuando yo me voy de McDonald's no era que tenía un negocio alternativo y pude seguir con el otro negocio. No, yo no tenía nada. O sea, fue una decisión que hoy la veo en retrospectiva y digo, qué inconsciente fui. ¿Cómo decidí hacer esto con 2 hijos pequeños de 5 y 3 años? Porque aparte, si yo le pregunto a los miles que van a estar viendo este programa de la audiencia, ¿qué harían en esta situación? Si uno se quiere ir a vivir a España y quiere ir a hablar y sentarse con el presidente de McDonald's España, lo que uno haría como lógico es primero ir, sentarse, preguntar y después volver y vender. Yo vendí y después fui a preguntar. O sea, hice al revés de lo que debería haber hecho cualquier ser humano normal, ¿no? Entonces, yo digo que siempre fui un distinto. Bueno, hasta en eso fui distinto, hasta en lo malo. Entonces, digo... ser un poco más precavido, porque esos 4 años que yo transité fuera de McDonald's, todas las cosas que hice las hice sin pasión y hubo algunas que me fueron bien, otras que me fueron más o menos y la última me fundí. Entonces digo, cómo esos 4 años fueron 4 años que yo sentí que estuve estancado, o sea, yo perdí 4 años. Por más que hoy todo el mundo te diga, no, pero bueno, la realidad es que esa caída vos te hizo, que la experiencia, claro. Sí, todo lo que vos quieras, pero que la tenga otro esa experiencia, no quiero volver a tenerla, ¿no? Porque yo tenía un amigo muy querido, que es amigo mío de la infancia, Tito, que me decía, tranquilo, vos estás carreteando para volver a despegar. Y yo lo miraba y le decía, sí, Tito, pero American Express viene el mes que viene y cuando me llame para pagar no puedo decir, estoy carreteando, me esperan un mes más con el resumen, hay que pagarlo. Y las cuentas se acumulan y las cosas se rompen. Entonces, bueno, quizás yo soy un poco más práctico en eso y Tito es más soñador. Pero cuando vos pasás eso, decís, en algún momento te empezás a cuestionar el si realmente sos bueno. Porque cuando vos entras en la curva descendente y en el tobogán, la realidad es que decís, ¿cuándo se termina eso? No ves nunca el fondo. Decís, ¿qué puedo estar peor que esto? Y siempre se puede estar peor. Siempre se puede estar un poco peor de lo que uno está. Entonces, yo creo que uno, bueno, muchas veces, yo tengo un hermano, tiene 8 años y medio menos que yo, y yo digo que la diferencia entre los dos, él es muy precavido, entonces digo, si nosotros ingresamos a una piscina, digo, mi hermano es de los que mete el dedo, ve si la temperatura es correcta, mide el pH, mide a ver la cristalinidad del agua
y después se mete. Yo soy de los que salto, se tira y en el aire digo, ¡no hay agua! Entonces, bueno, quizá la versión de mi hermano es la buena, porque uno con eso se evita mucho sufrimiento y se evita esa palabra de decir, ¿para qué me metí en esto? Entonces esos 4 años muchas veces me pregunté, primero, ¿para qué me metí en esto? Y segundo, y te puede llegar a agarrar un poco el síndrome del impostor, de decir, yo era bueno, porque ya empezás a dudar, de decir, si yo era tan bueno, no puede ser que me esté pasando esto, ¿entendés? Entonces empezás a dudar de vos mismo y eso es lo peor que te puede pasar, porque justamente esa confianza que uno tiene, el emprendedor, o que uno lleva dentro de uno, es la que te hace prosperar, porque es la que a uno le hace tener esos 2 gramos de diferencia con el que no lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, esa época la pasé muy mal. Eran épocas en las que quizá no tenía ganas de levantarme a la mañana porque sabía y veía que me estaba fundiendo. Habría que ver el equilibrio, ¿no? Entre lo arriesgado, a lanzarse a la piscina, y también de evaluar, ¿no? Y de medir, ser un poco cauteloso. Pero creo que con los años, la experiencia y aprendiendo, ¿no? Leyendo, aprendiendo de otras personas, creo que también te puedes sumar. Hay un dicho que dice que la experiencia es ese peine que te dan cuando estás pelado, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces pasa eso. Uno cree que el pelo le va a seguir creciendo siempre y hay un momento que quizás no crece más. Entonces, bueno, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Claro. Y ahora, Diego, ¿cómo vives tu día a día? ¿Cómo es un día al lado de la operación de McDonald's, liderando la operación de McDonald's? Yo voy todos los días a los restaurantes. Me gusta mucho más lo operativo que lo administrativo. Soy muy malo con lo administrativo, o sea, vos me das un papel ahora en este momento y cuando termina este podcast yo cruzo la puerta y ya lo perdí. Con lo cual, ese es otro aprendizaje que me llevó el tiempo en decir, cuando vos no sos bueno en algo, delegalo. Poné una persona para que haga eso. Entonces, yo soy muy bueno en lo operativo y, por ejemplo, no soy bueno creando, soy bueno ejecutando. Muchas veces, capaz que alguno en Instagram me hatea y me dice, bueno, pero vos no inventaste nada, estás manejando una Ferrari. Sí, pero la Ferrari la podés chocar también, claro, si no sabes manejarla. Entonces digo, sí, yo no inventé nada, no estoy diciendo que inventé nada, pero soy el mejor ejecutando esto. Creo que cada uno tiene una habilidad. Mi habilidad no es crear, porque si yo estoy detrás de una computadora viendo a ver cómo pergenio mi negocio, cómo armo los sándwiches, no soy bueno porque me aburro, me canso. A mí me gusta estar en la fila de Automac viendo cómo puedo hacer para meter más autos para que entren más venta. Eso es lo que me gusta a mí. O identificando qué le falta a un cliente en la mesa y tratando de darle satisfacción a ese cliente. Yo siempre digo a los chicos que están trabajando, que están en el lobby, digo, cuando ustedes ven un cliente, yo por ejemplo cuando voy y estoy en la ruta y paro en una estación de servicio y voy a comer. Siempre que me siento a comer, me olvido las servilletas. Siempre. Y me tengo que levantar a buscar servilletas. Te digo, entonces, ustedes cuando ven un cliente que se sentó y empezó a mirar la bandeja, a ese cliente le falta condimento o le falta servilleta. Si vos te acercás con la servilleta, ya la experiencia es extraordinaria. Hiciste de lo ordinario algo extraordinario. Entonces, ¿por qué? Porque ese cliente dice, se dio cuenta antes de que yo lo pensara. ¿Y cómo se siente uno como cliente? Vos sos cliente también. Claro. Y si te pasa eso, decís, wow, se dieron cuenta, me están pensando en mí, me están mirando, ¿no? Vos fijate con qué poquito, ¿no? Porque capaz que uno cuando dice esa frase, dice, bueno, ¿qué tengo que regalarle el postre al cliente? No, porque eso es como ir a retirar un auto y que te llenen el tanque de gasolina. ¿Está bien? Sí, está bueno, es un buen gesto. Pero si vos, cuando te van a entregar un auto, tenés la persona que se sienta 1 hora con vos en el auto y te muestra todo el funcionamiento del auto, eso es lo que vale. Esa persona, ese servicio de postventa, hizo del ordinario algo extraordinario. Porque podría haberte dicho, bueno, acá está el lavaparabrisas, acá está la luz de giro y de aquí se prenden las luces. Chau, gracias, hasta luego, te voy a entregar otro auto. Y vos te fuiste y fuiste descubriendo todo a medida que lo ibas manejando. Ahora, esa persona te brindó 1 hora de su vida explicándote, porque él no sabe si es tu primer auto o tu 10º auto. Y si vos capaz que lo estás escuchando diciendo, ya sé todo esto, ya lo estudié antes. Quizás es tu primer auto. ¿Y quién le quita a esa persona la ilusión? Nunca vas a volver a retirar un primer auto. Ese es el primer auto. Entonces, bueno, yo creo que va por ahí. Sí, algo bien complejo es la operación. O sea, yo siento que yo que converso con muchos dueños de negocios, dueños de restaurante, el que invierte en restaurante sabe que tiene que haber bastante trabajo y tiene que haber bastante liderazgo.
¿Cómo haces tú para poder liderar al equipo de trabajo que te acompaña? ¿Y cuántas personas tienes a tu cargo? Hoy en los 3 restaurantes, yo tengo 3 restaurantes y 3 centros de postres donde vendemos café, helados y medialunas, croissants. Hoy tenemos 340 personas trabajando. Son la mayoría chicos que están transitando su primer trabajo. En RE/MAX somos 60 personas, pero yo digo que la diferencia es que McDonald's y RE/MAX McDonald's es el primer matrimonio, ¿no? Entonces digo, cuando uno tiene su primer novia, tiene 18, 20 años, y se ilusiona con casarse, con tener hijos, bueno, RE/MAX es el segundo matrimonio, a los 50, en el cual uno tiene muchas piedras en la mochila, muchas frustraciones, muchas alegrías. Bueno, eso es distinto. Yo creo que la clave siempre de todo es equipo. Sin equipo no puedes hacer nada. Entonces, cuando tu equipo o el equipo... Porque primero, cuando vos... En mi caso, los restaurantes estaban abiertos. Entonces yo me encontré un grupo, no me encontré un equipo. Me encontré un grupo de gente que iba a trabajar para vender hamburguesas. Y vos tenés que transformar esa gente de grupo en equipo. Cuando vos llegás, te encontrás con un montón de gente que tiene un montón de habilidades y capacidades que quizás están tapadas por otra que no le interesa estar. Entonces, una de las habilidades que tiene que tener el líder es identificar cómo apartar a esas personas que no les interesa estar para que emerjan los que realmente tienen aptitudes, tienen ganas y captan tu mensaje. Yo cuando llegué hice 2 reuniones con los 2 equipos de gerentes. McDonald's normalmente tiene un gerente de negocio y después tiene distintos gerentes que hacen otras cosas, ¿no? Entonces en un restaurante yo tenía 8 gerentes y en el otro 4. Entonces hice una mesa y me senté con ellos y le dije, miren, yo en esto soy el mejor. Y en 3 meses, en ese momento en el 2008 había asumido Obama en Estados Unidos. Entonces yo les dije... Estos son los... Viste que a todos los presidentes se le dan 100 días para ver su desempeño, ¿no? Sí, entonces digo, estos son los 100 días de Obama. Lo que no hagamos en estos 3 meses no lo vamos a hacer más. Entonces, el que me quiere seguir, me sigue, y el que no me lo dice ahora, arreglamos y se va ahora. No hay ningún problema, le pago lo que corresponde y se va. Pero quiero que los que se queden con la firme convicción de que vamos a hacer de este mercado el mejor mercado de la Argentina. Y así fue. Y ahí cuando se empiezan a bajar los que en definitiva no entienden tu mensaje, es cuando empiezan a emerger gente que yo hoy todavía tengo trabajando conmigo después de 16 años y que hoy ocupan otros puestos, ¿no? Entonces, sin equipo no existe nada, porque sin equipo yo no podría estar acá en Perú en este momento y mis restaurantes están funcionando en Argentina. O sea, puedo venir porque siento que tengo un equipo que me respalda. Si vos me hubieras hecho esta invitación hace 16 años, primero no estaríamos acá porque vos serías muy chico. Tendrías 20 y no estarías dedicándote a esto. Y segundo, te diría, no, mira, José, no puedo venir acá porque tengo que atender mis negocios, tengo que estar todo el día. Yo, hay veces que me despertaba, no levantaba la cortina de mi departamento y cuando volvía, el departamento había estado oscuro todo el día porque me fui a las 5 de la mañana y volví a la 1, 2 de la mañana. Ahora, cuando vos armás equipo y cuando sobre todo, esto es algo muy, muy importante, cuando vos haces sentir a la gente dueña, ¿ok? Y esta es bastante disruptivo porque ahí también puede haber alguno que te hatee y te diga, pero sí, pero el que te llevas el dinero sos vos. No, porque cuando vos haces sentir a la gente dueña y vos la participás de tu negocio, la gente realmente entiende eso. No todos nacimos para ser dueños, porque si no todos seríamos dueños de un negocio, ¿no? Claro. Hay gente que necesita estar bajo el paraguas o bajo la cobertura de estar trabajando para alguien, pero cuando vos, esto me lo enseñó mi padre, ¿no? Que uno no gana dinero solo, cuando uno gana dinero tiene que compartirlo con su equipo. Entonces, bueno, yo el año pasado le di un bono a todos mis gerentes por el gran desempeño que habíamos tenido, porque la realidad es que yo siempre les digo a mis gerentes que son los mejores de la Argentina. Pero eso en algún momento lo tenés que reconocer, porque no es solo la palmada en la espalda. Y yo tengo una frase que dice que lo que se mide se premia, lo que se premia se paga y lo que se paga se reconoce. Entonces, vos podés dar reconocimiento, pero en algún momento tenés que darlo en el pago, porque todos queremos ganar más dinero en algún momento. Claro. Entonces ahí es donde vas empezando a generar ese proceso de hacer sentir dueño a esa persona. Entonces, cuando hoy yo llego al día siguiente a un restaurante y me encuentro con que mi gerente de restaurante me dice...
Ayer nos quedamos 1 hora más abierto porque como seguía viniendo gente no quería cerrar. Digo, wow, este tipo es dueño. Porque vos sabés que vas a Estados Unidos y a las 10 cierran y puede estar tu familia comiendo adentro y vos llegaste 10:01, te quedaste afuera. Y que un gerente hoy a esta altura me diga que se quedó 1 hora más abierto, porque quedarse 1 hora más abierto no es solamente facturar 1 hora más, es que vos te vas a ir a 1 hora más tarde a dormir. Posiblemente en vez de acostarse a las 3 de la mañana, se acueste a las 4:30, porque tuvo que estirar el cierre 1 hora más, porque tuvo que ir preguntando a cada uno a ver si quería hacer esa hora extra más. Y quizás de los 10 que vos tenías en el turno en ese momento, 3 te dicen, no, yo no puedo, yo me tengo que ir, y te quedaste atendiendo un negocio con 7, y te tenés que poner vos atrás de una parrilla o hacer papas fritas. Entonces, que haya tenido esa voluntad y esa actitud de hacer eso, a mí me emociona. Wow. ¿Cuál es el secreto para poder liderar a ese equipo muy independientemente de la formación, de la capacitación, de la orientación? ¿Cómo tú o qué actividades generas a nivel interno para poder integrar, comprometer al equipo que vienes liderando? Primero es la empatía. Yo creo que como todos somos clientes de algo. O sea, uno puede tener un restaurante, pero a su vez es cliente de otro restaurante, es cliente de un local de venta de ropa. Entonces, es hacer pensar a ese equipo cómo me gustaría que me atiendan a mí cuando voy a ese lugar, a ese restaurante o a ese local. Y por otra parte, hay un montón de actividades que nosotros hacemos en McDonald's que hacen al espíritu de grupo y a la reunión de grupo. Cada determinado tiempo hacemos un rap session. ¿Qué es un rap session? Es juntar a 10 empleados del local para ver cómo están las cosas, qué falta, qué cosas estamos haciendo bien, que propongan ideas, porque muchas veces del otro lado uno piensa ideas que después cuando vos le explicás te das cuenta que es irrealizable, o te das cuenta que esa idea que te está proponiendo es buenísima. Y se le ocurrió a un chico de 18 años, ¿entendés? Entonces, no todo es un enlatado y no todo está cerrado. Seguramente en McDonald's no vamos a poder inventar un sándwich nuevo nosotros y poner a venderlo, pero seguramente vamos a descubrir qué nos está pasando en algo que nos está trabando y que está significando una barrera para que podamos ser más rápido. Y quizá ese empleado nos puede decir, vos sabés que ayer descubrí esto, y ahí es donde uno tiene que decir, wow, esto es bueno, vamos a implementarlo. No complica la operación, no complica el procedimiento, o sea, cumple las normas del procedimiento, hagámoslo. Entonces, y después hacemos crew meeting, en el cual nosotros reunimos a todos y hacemos un día de campo en algún lugar determinado, donde hay juegos, donde hay sorteos y donde charlamos del negocio también. Todo eso va armando equipo. ¿Y sabés qué es lo más notable? ¿Qué es lo que pasa? Que hoy yo me estoy encontrando en mi Instagram. Yo te dije que entré a McDonald's Mar del Plata cuando tenía 28, con lo cual en ese momento los crew, como le decimos nosotros, tenían 18. Claro, ahora los crew siguen teniendo 18 y yo tengo 56. O sea, yo seguí creciendo y los que siguen entrando siguen... Y hoy me pasa, yo tengo 56, me pasa que por Instagram me escriben personas de 45, 46 que me dicen, yo fui crew tuyo en Mar del Plata. Y yo me acuerdo cuando un día, estando en la cocina, vos te pusiste a hacer papas porque faltó un empleado. Vos fíjate cómo se acuerda de eso, ¿no? Me ha pasado, pero infinidad, que me dicen, McDonald's fue mi primer trabajo y nunca me lo voy a olvidar porque me formó, porque me abrió puertas para los posteriores trabajos que yo tuve. Entonces, esas cosas gratifican y esas cosas hacen que, a ver, quizás cuando vos tenés 18 años, no te pones a pensar en cuándo te vas a jubilar. Con lo cual eso está tan lejos, pero tan lejos, falta 40, 50 años de tu vida para eso. Pero cuando vos te encontrás en la mitad de tu vida, a los 45 años, ahí quizás te das cuenta de qué cosas te incorporaron buenas herramientas en esa cajita de herramientas. Entonces, toda esta gente que quizás se fue e hizo otras cosas, hoy siente que dentro de su gran caja de herramientas de la vida, McDonald's le incorporó herramientas que fueron muy importantes, porque dentro de esa caja de herramientas puede haber tornillos, puede haber arandelas, puede haber cosas que quizás no son del todo importantes, pero las 4 o 5 herramientas que son las más importantes, junto con las que te entregaron en tu casa, bueno, eso es lo que valora la gente en algún momento. Entonces, por eso mis hijos trabajaron en McDonald's desde los 16 años e hicieron 3 o 4 temporadas en McDonald's. Creo que es una escuela de formación impresionante. Yo le diría a todo padre, le diría, si tiene la posibilidad de que su hijo trabaje en McDonald's, hágalo.
Por más que económicamente esté bien, por más que lo piense y diga, no, mi hijo no necesita trabajar, no importa, aunque sea que trabaje 3 o 4 meses, que vaya una temporada a trabajar, porque va a empezar a valorar mucho más todas las cosas que tiene. Si tiene mucho dinero, las va a valorar más. Y si tiene poco dinero, se va a dar cuenta de que es una buena forma de ganarse la vida y de que eso puede ser un escalón para una instancia superior. O sea, todos los empleados que hoy trabajan conmigo son todos estudiantes universitarios. Yo necesito que estudien, necesito que se estén formando y que McDonald's sea un escalón para. Después veremos si esa persona que entró puede seguir carrera dentro de McDonald's y le gustaría ser gerente. Todos nuestros gerentes hoy empezaron como crew cuando tenían 16, 17, 18 años y hoy tienen 28 y son gerentes. Entonces, después determinamos si quizá pueda hacer carrera, pero lo que yo quiero es que vos empieces a trabajar a McDonald's justo cuando estás empezando tu primer año de arquitectura. Y cuando estés en tu tercer año, que quizás se te complica un poco más porque tenés que hacer maquetas, tenés que hacer trabajo, bueno, quizás ya es momento de renunciar y de seguir otro camino. Entonces, bueno, yo creo que es una gran experiencia y creo que todos la deberían hacer. ¿Y qué tan importante ha sido que tú hayas pasado por todas las etapas de la elaboración, planificación, elaboración de un producto para ser servido a un cliente en McDonald's? Porque tú puedes delegar y puedes saber cuándo un producto está bien hecho o en cuánto tiempo se puede demorar para realizar cualquier actividad. Y eso te permite poder liderar, te permite poder medir, te permite también formar a las personas que van ingresando a tu equipo. Pero tú, ¿cómo evalúas o qué tú evalúas al momento de seleccionar a ese equipo que va a trabajar contigo en una de tus tiendas? Mira, yo siempre digo que yo contrato gente que pueda estar en mi mesa comiendo el domingo. Eso creo que es clave, porque cuando vos realmente contratás esa persona, después vas a tener que convivir con esa persona. Entonces yo no puedo pasar por un restaurante mío y venir con el auto, mirar para adentro y digo, hoy está José, no, mejor sigo de largo y me voy. No, el que no tiene que estar es José, yo tengo que estar, que soy el dueño, ¿entendés? Entonces, cuando uno contrata, yo siempre contrato actitud y no aptitud. Las aptitudes se aprenden, pero cuando vos traes actitud de tu casa, ya tenés un 50% del camino recorrido. Porque yo lo que tengo que observar es, primero, qué cosas le gustan. Segundo, cómo es su familia. Cuáles son sus gustos. Qué cosas lo movilizan. Muchas veces cuando tenés 18 años estás medio perdido. Es como que no sabes para dónde vas a encarar. Y a mí me pasa que quizá entrevisto a chicos y le pregunto, ¿qué estudiaste cuando saliste del colegio? No, la realidad es que empecé a estudiar educación física y después me pasé a ingeniería. Digo, wow, ¿cómo te pasaste de educación física a ingeniería? Wow. Claro, porque sí, bueno, estudié ingeniería y la verdad que no me gustó tanto, pero sigo por el lado de la lógica. Pero ¿cómo puedes pasar de algo tan blando a algo tan duro, no? Claro. Entonces, cuando uno tiene 18 años es como que no sabe muy bien para qué lado disparar. Y yo trato de observar esas cosas, trato de que lleguen temprano a la entrevista, o sea, una cosa tan minúscula como esa, pero si ya a una entrevista llegaste 5 minutos tarde, 1 minuto tarde, vos tenés que llegar media hora antes a una entrevista, porque esa entrevista puede ser tu primera experiencia laboral y puede ser determinante para el futuro. Entonces hay veces que me dicen, wow, pero vos sos demasiado duro, 1 minuto tarde. No, eso no cambia en el tiempo, ¿entendés? Es lo mismo ahora que hace 30 años. 1 minuto tarde es 1 minuto tarde ahora o hace 30 años. Y es una falta de respeto al que te está entrevistando y a todos los otros que vinieron 15 o 20 minutos antes. Entonces, a esa persona que llega 1 minuto tarde le digo, mira, lamentablemente no te voy a poder entrevistar. Quizá califiques para otra próxima entrevista. Y lo que le dejo como aprendizaje es, tenés que venir media hora antes, porque puede pasar muchas cosas ese día. Claro. Se te puede pinchar la goma de la bicicleta, podés perder el ómnibus, miles de cosas te pueden pasar. Entonces, si realmente vos vas a asumir una responsabilidad, que es iniciar un trabajo, a la entrevista no puedes llegar tarde, porque si no, ¿qué queda para después? O sea, siempre voy a tener que estar lidiando con vos que vas a llegar tarde. Pero bueno, sobre todo es la actitud, las ganas que tengas. Si le da lo mismo venir a trabajar o no, que se vaya a otro lado. Yo quiero esa persona que me dice, vengo desde los 5 años y siempre quise trabajar acá. Bueno, ya tiene otro 10% adentro de ese 50% que trae en casa, ¿no? Claro. ¿Y te ha pasado, por ejemplo, has entrevistado a una persona, la has contratado, pero luego has visto que de repente no era la persona que adecuada para el puesto?
¿cómo le dices a esa persona o cuánto tiempo le das, qué oportunidades le das a esa persona para que te demuestre que es la persona adecuada para el puesto? ¿Cómo evalúas tú eso? Bueno, yo creo que el negocio es como la vida. O sea, hay momentos que hay que tener conversaciones difíciles, ¿no? Y esos momentos de conversaciones difíciles son lo que muchas veces el ser humano tiende a rehuir, ¿no? Entonces, vos lo ves en la vida y decís, che, pero ¿por qué no te divorciaste antes? Y no, la verdad, y pasó 7 años en los cuales después formó otra familia por otro lado, engañó a su mujer, y dice, pero ¿por qué no te separaste antes? Y porque no tenía el suficiente coraje para hacerlo. Y en un negocio es lo mismo, porque cuando vos ves que realmente una persona que contrataste no es lo que vos pensabas que era, porque puede pasar eso, ¿no? Claro. Puede que en una entrevista uno se esté comiendo lo que quiere escuchar y el otro tenga la suficiente habilidad para decirle, yo toda la vida soñé con trabajar en McDonald's y realmente me estás diciendo un verso, no tenías intención de venir a trabajar acá. Bueno, hay que tener esa conversación difícil, sentarse, porque si no, lo único que yo siempre digo que dejar a una persona que no tiene ganas de estar trabajando con vos es juntar millaje de indemnización. O sea, después pasa 1 año, 2 años y decís, uy, no, me sale todo este dinero, lo dejo. Y cuando te quisiste acordar, hace 8 años que está y no lo sacaste a tiempo, no te divorciaste a tiempo de esa persona. Entonces, hay que tener esa conversación difícil, pagar lo que corresponde y, bueno, no es para vos esto, pero buscá en otro lado porque quizás vos tenés habilidades para otra cosa, esto no es para vos. Así es. Y si realmente uno tiene una persona haciendo algo desgano, lo único que va a generar es que vas a formar un equipo que no va a estar a la altura de lo que vos querés. Porque cuando vos tenés una persona mala dentro del equipo, cuando se incorpora uno nuevo, yo digo que esto es como las películas de las cárceles de Estados Unidos. Cuando entra uno a la cárcel, normalmente vos ves en la película que tiende o se hace amigo del malo o la va a pasar mala dentro de la cárcel, ¿no? Entonces, cuando vos entras a un trabajo y tenés el bueno y el malo te puede hacer la vida imposible. Entonces decís, bueno, me hago amigo de este. Entonces ya tenés 2 malos. Y cuando entra un tercero, se te termina yendo porque no quiere trabajar en un ambiente con gente mala. Entonces se te quedan los 2 malos y se te va el bueno. Claro. Cuando vos, desde un primer instante, podrías haber sacado el primer malo Claro. y armar un equipo a la altura de lo que vos querés para tu negocio. Porque después es muy posible. Yo no atiendo a los clientes todos los días, yo no estoy atrás del mostrador en la caja. Entonces, esa persona que yo estoy contratando va a ser mi cara, va a ser el que va a representar a la marca. Y yo hablo de cuidar a la marca, eso también es cuidar a la marca. Porque si yo estoy tomando una persona que va a maltratar al cliente, que lo va a atender mal, que va a dar un producto de mala calidad, no estoy cuidando a la marca. Y le estoy haciendo daño a la marca. Entonces, hay que tomar decisiones, hay que tener conversaciones difíciles, porque, bueno, la vida es un tránsito que a veces tiene pinceladas lindas y pinceladas que no son tan lindas. Hay que afrontarlas. Claro, hay que tomar, como tú mencionaste, hay que tomar decisiones y en los negocios a veces no esperan, ¿no? Si esperas mucho, puede ser que sea demasiado tarde y ya no solamente tengas que sacar a uno, sino ya a 2, a 3 Sí. o a más personas. Y yo cuando llegué a Bahía Blanca tuve que sacar mucha gente que yo identifiqué que eran los artífices de la derrota. O sea, que el negocio no estaba funcionando bien en ese momento y porque había gente que no tenía ganas que funcione bien. Entonces, con esa gente te sentás el primer día y le decís, yo escuché malas cosas de vos, pero yo te voy a dar la oportunidad que en 3 meses vos las puedas cambiar. Y normalmente cuando uno se sienta con esa persona, lo que tiende a hacer es a despotricar con que el problema no es él, el problema es el universo que está contra él. Vos ya sabés que el problema es él, pero le estás abriendo una puerta para que tenga una chance más de decir, todo lo que yo escuché mal de vos, te estoy dando la oportunidad ahora que lo cambies. Claro. Si la persona es mala, y en 3 días se va a volver a torcer, porque me va a mostrar un show, para mí, que no lo va a poder sostener. No lo sostiene. Claramente no lo sostiene. Entonces, al 4.º día, es decir, te vas a tener que sentar, tener la conversación difícil y decir, ¿te acordás lo que hablamos hace una semana? Bueno, me demostraste que el problema sos vos, no es el resto, ¿no? Esto es como cuando éramos pequeños, yo no era un buen estudiante. Entonces, cuando yo llegaba a mi casa con un examen mal, le decía a mi madre, sí, pero todos se sacaron una mala nota. Y mi madre me decía, no, a mí me interesás vos, no el resto. Entonces, no me metas junto con el resto. Y esto es lo mismo. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que tener una conversación difícil. Creo que es clave poder anticiparse a lo que puede venir después
y dejar las cosas y ser directo y ser claro con todo el equipo y como tú mencionas al inicio conversar, darle la oportunidad y, y cuando no es real te lo va a demostrar, ¿no? El tiempo te va a dar las respuestas a ello. ¿Qué crees que es lo más difícil de administrar un restaurante? Yo creo que muchas veces la gente está muy concentrada en la operación y poco en la administración. Yo creo que la administración es tan importante como la operación y ahí es donde yo te digo que tenés que identificar esos talentos porque yo no soy bueno en la administración, entonces, pero no soy bueno haciendo las cosas, pero después me gusta ir y decir, estoy buscando el recibo de noviembre del 2021 y quiero que esté el recibo de noviembre del 2021 en esa carpeta que tiene que estar. Si la tenía que tener yo no la iba a tener, entonces muchas veces todo el mundo, y esto es algo que está comprobado, lo tengo comprobado yo, puedo decir científicamente que lo tengo comprobado yo, todo el mundo quiere tener un restaurante o una cafetería, todos, Sí. y sobre todo los profesionales, los médicos, los abogados, todos quieren tener una cafetería y todos quieren tener un restaurante. La gente no sabe y no tiene identificado el malambo que es tener un restaurante, porque vos te das cuenta que tenés que recibir la mercadería a la mañana y a la noche la persona que tiene que cerrar tiene que ser una persona de confianza, porque si no es posible que te robe un jamón o un queso. Es muy difícil. Entonces, cuando vos no tenés los números de la administración arreglados, quizás vos estás cuidando el centavo y tirando el peso, porque estás cerrando una canilla que cae una gotita y por otro lado tenés una manguera de bombero que está saliendo agua y que vos no te estás dando cuenta. Entonces, y cuando los negocios son de mucho volumen, vos no te das cuenta de lo que yo digo, quizá el robo hormiga o las pérdidas hormigas, ¿no? Entonces, si en mi negocio hoy, no sé, alguien tira 10 hamburguesas y no las anota y yo no identifico dónde está ese desperdicio, y bueno, esas 10 hamburguesas van a ser en el año 3.650 hamburguesas, ¿no? Entonces, los negocios cuando tienen mucho volumen son los más peligrosos. Son beneficiosos porque quizás te ponen bajo la manta quizá no buena operación que vos tenés. Cuando vos tenés un negocio de mucho volumen, si haces algo mal no se nota. Cuando vos tenés un negocio de poco volumen, enseguida se nota cuando vos haces algo mal. Entonces, yo creo que lo más difícil es eso. Muchas veces la gente está demasiado... es importante, sí, ¿cómo no va a ser importante? Es importante que un plato salga bien y que salga caliente y que la comida esté bien. Pero si tenés un agujero en el otro lado y financieramente te vas a estar cavando una tumba, no hay operación ni plato de comida que te lo salve, ¿no? Claro, no hay... no solamente es la atención al cliente o como el servicio del plato al cliente, sino también las compras, los proveedores, el almacenamiento de los insumos, sí, claro, que es clave para el negocio. Y aquí en Perú también, yo que converso con varios inversionistas, gente que quiere hacer negocios, más en Perú creo que muchos sueñan con tener su propio restaurante. Todo el mundo te pregunta, quiero abrir un Starbucks. Sí, lo primero que te dice, claro. sí, Starbucks es hoy es la niña bonita de todo el mundo. Todo el mundo quiere tener un Starbucks. Y bueno, tiene su complejidad, ¿eh? Starbucks está cerrando un montón de cafeterías en el mundo porque está reconvirtiendo su negocio. Entonces vos fijate que hasta una marca también importante tiene sus momentos y tiene sus cosas para mejorar, ¿no? Yo he identificado que algo muy importante y crítico, punto crítico a la vez, de todo dueño de negocio es que le cuesta bastante delegar sus actividades o delegar sus funciones a su equipo. ¿Cuál consideras tú que son las claves para poder delegar las actividades y poder tener un negocio que funcione sin la necesidad de que el dueño esté presente todo el día en la operación? La delegación es uno de los graves problemas de la humanidad en los negocios, ¿no? Porque hay gente que me escribe y me dice, tengo este problema, no sé delegar. Y estoy seguro que, porque ya probé 3 veces y se lo doy, y al final cuando vuelvo no está como a mí me hubiera gustado. Entonces yo le digo, mirá, si vos pretendés estar permanentemente en el negocio e inmolarte en el negocio, te va a terminar yendo mal en tu familia, en tu vida personal, porque vas a estar dejando algo descubierto. Yo soy un convencido de que si hiciste bien la contratación, le diste a la persona cuáles eran
las herramientas que vos necesitas para que ese negocio vaya adelante. Y la gente, cuando vos delegás, se empodera. Y ahí te podés encontrar con cosas que jamás te hubieras imaginado que esa persona podía hacer. Pero le tenés que dar instrucciones claras de lo que vos querés. Porque si no, si vos no sos claro, y ahí entran en juego las diferencias de percepciones. ¿Qué es lo que es para vos un 10 y qué es lo que es para mí un 10? ¿No? Posiblemente, si yo te digo, y ahí volvemos al entrenamiento de McDonald's, de por qué es importante estar en todas las áreas. Si yo te digo, José, necesito que el baño esté 10 puntos, hay que ver lo que es para vos 10 puntos. Quizás yo vivo en una mansión y para mí 10 puntos es que el mármol brille. Y quizás vos vivís en una casa que tiene piso de tierra, con lo cual que no huele mucho a tierra para vos ya es un 10. ¿Entendés? Entonces, si yo voy y te muestro en el baño y paso yo el trapo y te enseño, bueno, así es como quiero que quede el baño, ya te estoy dando una instrucción precisa sobre qué es lo que yo quiero. Entonces, cuando vos delegás y das esa instrucción precisa, es muy importante el reconocimiento. Mirá, yo en estos 22 años en McDonald's, cuando veo las encuestas de los empleados, nunca, pero nunca, en primer lugar está quiero ganar más dinero. Siempre en primer lugar está el reconocimiento. Y el reconocimiento es gratis. No nos cuesta nada. Es 0 pesos sale. Entonces, y por otro lado, ese reconocimiento potencia al de al lado. Porque cuando el de al lado está viendo que vos lo reconociste al compañero, mañana va a querer hacer un buen trabajo para que lo reconozcan a él. Entonces, fíjate la onda expansiva que genera el reconocimiento. Entonces, si vos delegás y reconoces, y si vos delegás y corregís para que al día siguiente puedas reconocer, ese es un activo que estás formando vos. Es el activo, es tu caja de ahorro de confianza que vas a estar generando en tu negocio. Porque tenés la caja de ahorro del banco, que es importante, pero acá estás generando una caja de ahorro emocional, que es un activo que va a ser increíble para vos, porque va a ser la base de tu negocio. Y te vas a poder ir de vacaciones 15 días a Europa y vas a poder estar tranquilo de que tu negocio va a seguir funcionando. Pero para eso hay que formarlo. No todo el mundo tiene la capacidad para ejecutar tareas al estilo que vos tenés. Cada uno es un ser individual, único e irrepetible. Entonces, lo que yo tengo en mi cabeza, no tenés por qué vos en este momento saber lo que yo tengo en mi cabeza. Yo tengo que transmitírtelo para que vos eso lo puedas hacer. Claro, eso, bueno, es clave para poder delegar, bueno, enfocarte en la parte, creo que una de las partes más importantes del negocio, ¿no? Que es lo que tú mencionabas, pensar cómo atraigo más clientes, ¿no? Porque ya solté la operación, tengo un equipo que me respalda, va a cumplir todos los protocolos establecidos, entonces ya yo me enfoco en atraer más clientes. Claro, pero fíjate cómo se puede transformar esto en un boomerang. Si vos no tenés equipo, no tenés operación y no diste las indicaciones adecuadas, traer más gente es seguir escalando el problema. Porque en la realidad es esa. Entonces, yo cuando llegué, lo primero que dije es, vamos a acomodar esto. No hagamos ninguna acción para afuera para que vengan más clientes, porque si no vamos a seguir atendiendo mal a más clientes. ¿Ok? Estoy atendiendo ya mal a los clientes que tengo. Bueno, tratemos de empezar a atender bien a estos clientes para después traer nuevos. ¿Ok? Porque yo siempre digo que las empresas gastan tanto dinero en captar nuevos clientes que después no lo pueden sostener. Entonces, primero, armá algo que vos puedas sostener y después empezá a invertir para traer clientes nuevos. ¿Ok? Entonces ahí, viste que hay un dicho que dice que un cliente mal atendido comenta su mala experiencia a 10 personas, mientras que el cliente que lo atendieron bien se la comenta a 2, ¿no? Sí. Entonces vos fíjate cómo se arma un efecto compuesto ahí sobre qué cantidad de gente va a estar hablando de lo malo que sos vos operando ese negocio. Claro, y luego el dueño se pregunta, ¿por qué no vendo? ¿Por qué no vendo? Y cada día vendo menos. Y si tenés una operación malísima, ¿cómo vas a hacer para vender más? Entonces, bueno, ese es un dato no menor y que tiene que estar en la mente de ese dueño para que su negocio pueda prosperar. Claro, estructuro primero mi negocio, delego mis actividades y luego me enfoco en estrategias para captar clientes. Yo no puedo ir a atajar el penal si no tengo manos, claramente. O sea, hay que poner un arquero con mano, porque si no, un manco en el arco no va a poder atajar la pelota, claramente. Entonces vos tenés que estar en el medio del arco esperando el penal y viendo para dónde va a ir la pelota. Entonces, bueno, tenés que poner los ases en sus bases, tenés que poner los mejores y explicarle qué es lo que tiene que hacer.
Y luego de estructurar mi modelo de negocio, delegar mis actividades, ¿qué consideras tú la mejor estrategia para poder atraer clientes a un restaurante? Mira, yo creo que el ser consistente y el entregar ese producto de calidad todos los días mis hijos me critican porque dicen que cada vez que vamos a comer vamos siempre a los mismos lugares. Y bueno, yo soy un repetidor de las buenas experiencias. Si a mí me atienden bien en un lugar, es posible que vaya a ese lugar de por vida. Ahora, puede ser que también si tengo una mala experiencia no vaya nunca más. Y en eso en McDonald's somos unos bendecidos, porque muchas veces pasa un cliente y me dice, cada vez que vengo me dan el cuarto de libra con condimento y yo lo quiero sin condimento. Pero digo, bueno, cada vez que venís. Con lo cual quiere decir que tenemos la bendición de que estés repitiendo y no estés dando una segunda chance. Uno posiblemente va a un restaurante, lo atiende mal y no vuelve más en la vida. Claro. Y a McDonald's vuelve. Entonces, yo creo que es un menú, un combo, ¿no? Es buena atención, buena calidad de comida y ser consistente con lo que uno está ofreciendo. Ser consistente con la promesa, ser consistente para que el cliente se vaya con el vale lo que pagó, ¿no? O sea, a todos nos cuesta ganar el dinero como para ir a regalarlo en una mala experiencia. Entonces, yo creo que el vale lo que pago es clave y es lo que hace determinante a que tu negocio siga prosperando. Ok. Ya has liderado, primero lideraste la franquicia McDonald's, la estructuraste, la dejaste en marcha con buenos indicadores. Luego invertiste en la franquicia Remax. Cuéntame un poco por qué escogiste esa franquicia. Vos sabés que, como te decía, mis hijos vivían en Mar del Plata y yo vivía en Bahía Blanca y bueno, mi anhelo máximo era que mis hijos en algún momento vinieran a trabajar conmigo y se incorporaran a mis negocios. Lo que yo quizá percibía era que no sabía si el negocio iba a dar para los tres, ¿no? Porque bueno, McDonald's es un negocio de mucho volumen, de poco margen, entonces quizás digo, pero claro, cuando vos jugás en el Real Madrid, ¿a qué otro equipo te vas a jugar como para decir juego los fines de semana o en la semana en uno y en otro? Claro. Es el Real Madrid. Y en este caso era, ¿qué otro negocio puedo armar que esté a la altura de McDonald's? Y ahí justo ese verano había venido a trabajar mi hijo mayor a Bahía Blanca y cuando ya se estaba por volver, en marzo, agarra la pandemia. Que creo que la pandemia fue determinante para todos, en cada uno en su lugar, ¿no? La pandemia es un antes y un después en la vida de todo el mundo. Claro. Y bueno, ahí me dijo, bueno, ya que él estaba haciendo el último año de la carrera de publicidad. Entonces me dijo, ya que voy a tener que hacer la carrera por Zoom el último año, me quedo a vivir acá. Bueno, imagínate la felicidad para mí que ya el 50% de mis hijos estaba viviendo en la ciudad. Y a eso de septiembre, octubre, le digo, ¿no querés que traigamos Remax? Porque yo la realidad es que había analizado muchas cosas, pero claro, no sé, en ese momento en Bahía Blanca no había cafeterías. Entonces digo, armemos una red de cafeterías. Pero claro, el volumen que yo manejo en McDonald's, digo, si dejo de ganar un 1% en este restaurante, tengo que abrir 10 cafeterías para compensar ese 1% que pierdo acá por no controlar. Entonces, porque el día tiene 24 horas y uno es único, no puede estar en dos lugares a la vez, con lo cual si estoy más en un lugar, dejo de estar en otro. Y ahí fue cuando, bueno, tenía un colega de McDonald's que tenía la franquicia de Remax, que la manejaba su mujer, y bueno, que ya me había hablado en un par de oportunidades y la verdad es que como siempre mi corazón estuvo envuelto por McDonald's, es como que nunca analizaba otras opciones. Y en un momento le digo a mi hijo, ¿querés que traigamos Remax? Uy, sí, me gustaría, me encantaría. Bueno, digo, ¿estás seguro, no? Le digo, te vas a quedar y me vas a acompañar. Le digo, no me hagas traer otra cosa que me complique la vida a mí. No, sí. Así que bueno, lo llamé a este amigo y le dije, bueno, vamos a hablar de Remax. Entonces un día hicimos un Zoom a las 6 de la tarde. Le digo, bueno, contame por qué Remax. Y él me dijo, lo mismo que por qué McDonald's. No, le digo, no tiene nada que ver, le digo. McDonald's es la marca mundial, ponés la M, tenés 10 cuadras de cola el día que abrís. Bueno, me dijo, Remax es la potencia de la red. Y finalmente fue así, porque Remax es una marca que comparte mis valores, que, bueno, en Argentina y Uruguay está excelentemente manejada por los Master Franchise, que están activos y se los ve y le ponen una enjundia tremenda al negocio todos los días. Y yo tenía muy buenas referencias de mi amigo. Así que bueno, tuve una entrevista con la gente de Expansión. Obviamente para ellos mi expertise en McDonald's era muy importante. No había
no estaba la marca en la ciudad. Y bueno, en mayo del 2021 abrimos la oficina con 9 agentes que ninguno había estado en el negocio inmobiliario. La martillera que tenemos responsable tampoco había ejercido. Y bueno, no era mi negocio, con lo cual era... Pero bueno, sí, ahí de nuevo surge el armar equipos. Yo tenía claro que no me gustaba cómo atendían en el negocio inmobiliario. Siempre ir a comprar un auto, ir a comprar una casa en Argentina por lo menos es un problema. Primero que es algo muy estresante, porque uno un auto quizá lo cambia más seguido, pero quizá casa compra una vez en la vida. Y siempre esa experiencia no era buena. Y RE/MAX ya llevaba casi 16, 15 años en Argentina y se estaba empezando a transformar en una marca importante. Y por otro lado me di cuenta que compartía mis valores, ¿no? Los valores que yo traía desde casa, los valores que aprendí también y compartí con McDonald's. Así que bueno, abrimos con 9 agentes, hoy tenemos 50. De esos 50 te diría que hoy 2 deben haber venido del rubro inmobiliario, los otros vienen de otros rubros totalmente distintos. Hoy estamos hay 220 oficinas en Argentina y hay 90 oficinas en el interior de Argentina. Nosotros estamos en el top 10 de las oficinas del interior, después de 4 años y medio, o sea, nos estamos comparando con oficinas de 7 u 8 años, o sea que hemos hecho un muy lindo trabajo en la ciudad, hemos instalado la marca en la ciudad. Y bueno, hoy tengo a mis 2 hijos, Martín, el más grande, trabajando en RE/MAX, y Gonzalo, que ya hizo el entrenamiento de 9 meses de franquiciado, como yo lo hice hace 25 años, para en algún momento que la segunda generación, o sea, en McDonald's no es hereditario, no es que me voy yo y automáticamente puede incorporar, no, tiene que estar aprobado y tiene que hacer el entrenamiento y tienen que evaluar a ver si realmente está capacitado para hacerlo o no. Bueno, él hizo el entrenamiento, estuvo avalado y estuvo firmado, con lo cual en el momento que yo decida retirarme, él va a estar capacitado para asumir el rol de franquiciado, ¿no? Interesante. Y cómo muchos dueños de negocio a veces quieren que sus hijos continúen con lo que ellos ya iniciaron. ¿Cómo tú has logrado que tus hijos logren seguir tus pasos? Esa es una gran pregunta. ¿Cuál es el secreto? Cuéntanos. Porque todo el mundo lo primero que me dice es qué suerte que tenés. No, pará, no es suerte. O sea, Messi no es suerte que juega al fútbol. O sea, el papá se fue a Barcelona con él, dejó a la mamá en Argentina, se hizo el tratamiento para crecer. Maradona nació en una villa y el papá lo llevaba todos los días en ómnibus a entrenar 2 horas de viaje de ida o de vuelta. Entonces, no es que después... las dotes que tiene cada uno, obviamente, pero bueno, posiblemente si el padre no lo hubiera acompañado, bueno, mis hijos están conmigo y saben que si en vez de poner un sobre de mayonesa, uno de ketchup y uno de mostaza en la bandeja, ponemos 2 y 2, vamos a estar entregando un camión completo de mayonesa que va a ir a la basura. Eso lo vienen escuchando de que tienen 2 años. Y por otro lado, a los 16 años, los hice trabajar en McDonald's, como para que supieran qué era la responsabilidad, que sintieran los olores y que sintiera qué era estar trabajando en un McDonald's. Después, si uno quería salir bailarín y el otro cantante, la vida misma no se lo iba a impedir, pero no es casualidad que a los 2 estén acompañándome. O sea, hubo un trabajo mío como padre como para estimularlos, ¿no? Ese papá que lleva a jugar al tenis a su hijo todos los días, bueno, si el pibe después salió tenista y está jugando Roland Garros, no es casualidad. Entonces creo que es un poco eso, ¿no? Es estimular a tus hijos a no forzarlos, pero por lo menos abrirle la puerta, decir, esto está. Después haz lo que quieras, pero esto sabe que está y bueno, creo que el que dice que le da lo mismo que su hijo esté acompañando en el negocio, no miente, porque a todo el mundo le encantaría que sus hijos estén trabajando con él. Pero bueno, después la vida te va abriendo distintas puertas, ¿no? Claro, y te ha sido complicado poder liderar el perfil de equipo que tienes en RE/MAX, porque el perfil son personas ya mayores, en McDonald's tienes estudiantes que los puedes ir formando. ¿Qué tan difícil puede ser liderar a ese perfil de colaboradores? Bueno, es lo que te decía antes, es el segundo matrimonio. Entonces, al segundo matrimonio, vos ya no te podés poner quizá tan exigente o tan al detalle, y hay cosas que quizás vas a tener que dejar pasar, vas a tener que ser más flexible,
vas a tener que tener quizá más conversaciones difíciles. Son dos liderazgos totalmente distintos, ¿no? Porque posiblemente esa persona a los 50 años, bueno, ya tenga una expectativa de ganar X cantidad de dinero y quizás vos lo ves que esa persona está para ganar más, pero a esa persona quizá no le interese porque no tiene las mismas expectativas que tenés vos. Entonces, bueno, creo que es un poco ir moldeando el liderazgo de acuerdo a las distintas. Yo me siento, por ejemplo, con los agentes, no sé, una vez cada tanto a ver cómo están, cómo está yendo su negocio y más que nada, no solamente cómo va su negocio, sino cuáles son las cosas que le duelen. Entonces le pregunto, ¿qué te está doliendo hoy de tu negocio? Y qué sé yo, la verdad es que me molesta o me duele que no puedo captar. Entonces, bueno, hablemos a ver cómo te podemos ayudar para que tu negocio, el negocio inmobiliario es un negocio de captación, con lo cual si vos no tenés captaciones no tenés negocio, claro. Porque vas a estar vendiendo el producto que captó otro, mientras que si vos captás vas a poder quizá conseguir el cliente y vas a tener 2 puntas y vas a cobrar esas 2 puntas, ¿no? No sé cómo es aquí, pero allí se cobra un 3% al comprador y un 3% al vendedor. Si vos no captás, vas a estar cobrando siempre el 3%, mientras que si captás vas a cobrar el 6%. Entonces es ir manejando un poquito. A ver, ese auto viene con muchos kilómetros, ¿no? Esa persona a los 50 años ya viene con un kilometraje. Claro. Entonces hay que ir viendo. El otro es un 0 kilómetro. El otro es ¿dónde trabajaste? No, va a ser mi primer trabajo. Bueno, es el auto 0 kilómetro que está saliendo. Vas a tener que llevarlo despacio, ablandarlo, ir conociendo los controles. Bueno, el otro es un automóvil que ya viene con 500.000 kilómetros encima. Entonces, no lo lleves a fondo, porque si lo llevas a fondo lo vas a fundir. Entonces, vamos despacito, te voy enseñando, voy escuchándote cuáles son tus perspectivas, qué es lo que vos querés, para tu vida, qué es lo que vos querés para este futuro que vos estás pensando en el rubro inmobiliario. Entonces, bueno, son 2 liderazgos distintos y creo que ahí está la habilidad de uno como líder para saber dónde ajustar, dónde apretar y dónde soltar un poquito. Claro, ¿y cuál ha sido el reto más grande de poder liderar esa franquicia de RE/MAX? Bueno, quizá el reto más difícil es amalgamar el equipo, ¿no? Es tener la posibilidad de que en ese negocio el 65% de las operaciones se hacen entre agentes, entre un agente que trae el comprador y otro que trae el vendedor. Uh-huh. Con lo cual es clave en ese liderazgo que vos llevas en ese negocio, de nuevo, tener conversaciones difíciles. Si vos te encontrás con que un agente se disgustó con otro por algo en particular, es juntar a los dos, sentarte en el medio y decir, bueno, a ver, contame vos. Y como en estas marcas vos tenés un manual, no es tan difícil dirimir el conflicto, ¿ok? Porque, bueno, si vos me contás esto y vos me contás esto, bueno, vamos acá. Mira, en el capítulo dice que la razón la tenés vos. Claro. Con lo cual esto es así. Meter basura bajo la alfombra lo único que hace es que el día que sacás la alfombra está lleno de mugre y esa mugre se va acumulando. Entonces la alfombra hay que limpiarla todos los días. Si vos tenés esa conversación difícil con esos 2 agentes, solucionaste ese problema y haces que los marineros de tu barco vayan realmente a estar trabajando en conjunto. Entonces creo que son liderazgos distintos, creo que ahí está. Por eso digo que quizá este negocio llega en un momento de mi vida justo, porque es como que pude con Martín ir trasladándole y que él vaya viendo en el mismo momento cuál era mi estilo de liderazgo y hoy tenga un estilo similar con su impronta. Yo siempre digo que la ley de la vida es que tus hijos sean mejores que vos, ¿no? Entonces mis hijos son mejores que yo, sin duda, y van a hacer mucho mejor el trabajo de lo que estoy haciéndolo yo. Ya no más porque tienen un escalón que es el escalón digital. Ellos nacieron digitales, yo soy analógico. Entonces hay cosas que o me cuesta aprender o no tengo ganas de aprender. Entonces ya ahí tienen una ventaja competitiva con respecto a mí notable. Puedo equilibrarla con la experiencia y con los kilómetros y millas recorridos. Eso es otra cosa. Pero bueno, yo creo que sin duda el liderazgo está en saber qué ajustar, qué aflojar y qué apretar. Diego, cuéntame, ¿qué se siente ser franquiciado de 2 marcas que pueden ser 2 de las marcas más grandes del mundo?
una responsabilidad enorme, un orgullo, porque son marcas que posiblemente vos ves que todo el mundo anhela estar. Cuando yo digo que soy franquiciado de McDonald's, y es el sueño de todos, ser franquiciado de McDonald's. Primero que nadie, cuando te ven de carne y hueso, nadie se imagina que hay un franquiciado de carne y hueso, con lo cual vos decís que sos franquiciado de McDonald's, bueno, es como que yo siempre digo que si estoy en una mesa un domingo, puede estar en la mesa Obama, Putin, Zelensky y yo. Y yo digo que soy franquiciado de McDonald's, la conversación se va a dirigir a mí. Claro. Después vamos a hablar con Zelensky, con Putin y con todos los problemas que tenemos, pero la gente va a querer saber, pues vos sabés que voy siempre a McDonald's y el Automac, y me impresiona a los chicos cómo pueden ser que estén trabajando todos y que todos estén a la par y que todos... Bueno, McDonald's tiene esa particularidad. McDonald's es una marca... yo digo que McDonald's es una marca gigante y que con un operador es imbatible, ¿no? Claro. Porque vos le das ese toque... Yo voy todos los días a mi negocio, con lo cual hay, no sé, el cliente de desayuno es el cliente que viene todos los días, el más fiel, ¿no? Y vos quizás ves que son personas grandes que se reúnen en el restaurante a desayunar. Y capaz que yo llego en un momento y lo veo que está en la caja y le digo, hoy el desayuno te lo invito yo, porque sos un cliente frecuente. Wow, ese cliente, estás de nuevo haciendo lo ordinario algo extraordinario. Claro. Es amigo del dueño de McDonald's, ¿viste? Para él. Entonces, le estás dando... un upgrade de visita en el que todos los días te va a querer venir a ver. Entonces creo que es una responsabilidad. Lo mismo con el otro negocio, que es un negocio inmobiliario en el cual se mueve mucho dinero y en el cual para mí primero va a estar la marca antes del dinero. Si tengo que devolver dinero y lo tengo que sacar de mi bolsillo, lo voy a hacer antes de que ese cliente se vaya diciendo, en RE/MAX me estafaron, no me atendieron mal. Claro. Entonces no lo va a poder decir. Si en ese momento tengo que sacrificar $3.000 para devolver algo que estuvo mal, se devolverá. Claro, y de esa manera fidelizas al cliente, ¿no? A veces muchos empresarios sienten que están perdiendo, pero en realidad están fidelizando. No, están fidelizando. Porque ese cliente puede regresar en algún momento y te puede hacer generar lo que perdiste o lo que devolviste, y más aún las recomendaciones, porque se va a llevar una buena experiencia al tener el reembolso de ese dinero que de repente no se concretó algo. Hay una historia muy linda que la leí la otra vez de Lamborghini, que decía que un cliente de Inglaterra había comprado un Lamborghini y había tenido una falla. Y que Don Lamborghini subió a 2 técnicos en un avión, los mandó a Inglaterra a solucionar ese problema. Bueno, el dueño era... el tipo había comprado un Lamborghini, o sea, había gastado un montón de millones de dólares para comprar ese auto. Y Lamborghini no dudó un minuto en subir a esos 2 técnicos y mandarlos allá, porque realmente para él, ese cliente, había tenido un problema y no podía dejarlo a la buena de Dios, porque había gastado mucho dinero para comprar su producto. Entonces, bueno, vos fíjate cómo hay distintas formas de fidelizar. Acá estamos hablando de algo que es ultra super lujo, y quizás en mi caso es unas papas que están frías, ¿no? Entonces, las dos cosas tienen importancia, porque en ese momento ese cliente que vino a gastar su dinero en mi negocio es igual que el otro que se compró un Lamborghini, claro, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar atento a esas cosas. Claro, no solo buscar una transacción económica, sino generar una relación ya con el cliente, que es clave. Siempre decimos que RE/MAX es un negocio relacional y no transaccional, ¿no? Entonces, creo que es la mejor definición, porque ese es un negocio de referidos. Entonces, claro, si yo atiendo bien a esa persona, me va a referir con 10 personas más, seguro. Y no es solamente vender la propiedad, es llamarlo al mes siguiente a ver cómo está en su nueva casa, a ver si salió todo como le esperaba. Después, a los 3 meses, llamarlo porque lo llamó porque se rompió una cortina y lo voy a ayudar a conseguir ese que arregle la cortina. Y a los 6 meses, llamarlo para ver si no tiene alguien que sepa si quiere comprar o vender, ¿no? Sí. Entonces, esa persona que se sintió tan bien con vos, seguramente te va a referir un amigo que tiene que comprar y va a estar en una comida el fin de semana y va a escuchar que uno va a decir, vos sabés que tengo que comprar una casa, y va a decir, pará, andá a verlo a José, que es amigo mío y trabaja en RE/MAX, y te va a atender. Y vos después a fin de año te apareces con un regalo en la casa del que te lo refirió, y ese va a sacar la foto de la mujer de la mesita de luz y va a poner la foto tuya. Claro, sí, o sea, las personas trabajan bastante o terminan trabajando con personas que las refieren, ¿no? Muchas veces buscan la recomendación. Igual, para ir a un restaurante, ¿qué restaurante me recomiendas? O para trabajar con alguien, ¿qué tal? ¿Qué referencias tienes? ¿No? Siempre uno busca ahí las reseñas, ¿no? Salvo que odies al otro y lo quieras ir a hacer una mala experiencia porque vos tuviste una mala experiencia, ¿no? Claro.
Pero qué interesante es eso lo que nos vas compartiendo. Y, por ejemplo, ¿qué consejo tú le darías a una persona que está pensando en comprar una franquicia, pero aún siente ese temor, ese miedo de emprender su propio negocio? Yo soy un convencido de que el futuro del mundo son las franquicias, sin duda. Yo creo que en estos tiempos tan competitivos, el estar solito en el mundo es estar en el medio de una tormenta con un paraguas uno solo, mientras que si uno está dentro de un edificio con varias personas más, y la va a pasar mejor. Entonces, quizás hace 40, 50 años, estar solo en un negocio o armar tu negocio solo era otra época. Hoy el mundo está ultra super competitivo. Da lo mismo ir a comprar un producto en un negocio que invirtió $10.000 para armarlo que en otro que se esmeró y lo armó con 100.000 y que te está exponiendo la carne que vos vas a comprar de una forma distinta como una boutique. Y si esa carne vale lo mismo que en el otro que ni pintó el negocio los últimos 4 años, ¿por qué vas a ir ahí? Vas acá. Creo que hoy los negocios se han transformado en negocios de experiencia, ¿no? Hoy uno va a buscar una experiencia a un negocio, desde tomar un café, que es un café que es de especialidad y que uno hace 20 a 30 años a nadie le interesaba de dónde venía el café, o no le interesaba si era trabajo esclavo. Hoy la gente, todos estamos mucho más imbuidos de información. Entonces, bueno, yo creo que es un poco por ahí, ¿no? Creo que el tener la posibilidad de estar con una franquicia es tener la posibilidad de un negocio probado, tener la posibilidad de recurrir a alguien, como pasó conmigo en el caso de la pandemia. O sea, yo me sentí absoluta y totalmente respaldado por McDonald's, que me dijo, olvídate de la deuda que tenés con nosotros y ocupate de pagar a los empleados. Wow, eso es impresionante, porque yo sabía que el día que se me acabara el dinero era porque ya miraba para atrás y el mundo estaba hecho cenizas, porque la realidad es que vos tengas al franquiciante que te diga eso, te da una tranquilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que mientras que llevarlo adelante solo, y bueno, es bravo, es difícil, no es fácil. Entonces, sin duda, estás usufructuando lo que otro ya probó, las cosas que fallaron, las cosas que no anduvieron bien. Estás pagando por eso, claramente, porque hay que pagarlo. Pero creo que en el juego de la vida es avanzar 30 casilleros de golpe, ¿no? Claro. Porque después lo otro, bueno, con esto no quiero decir que no haya cosas que se van a seguir creando y que se van a seguir inventando. Pero bueno, te están allanando el camino bastante. Claro, yo siempre digo que comprar una franquicia es como pagar una maestría de negocios, pero de manera vivencial. Sí, claro. Porque aprendes de la mano de una persona que ya pasó por diversas etapas y te va guiando, te va acompañando. Bueno, hay que estudiar bien la franquicia que uno va a tomar, hay que hablar con los franquiciados que ya están operando. Creo que la mejor reseña es esa, porque lo que me puede decir el franquiciante, puede haber algo de verdad y puede haber algo de mentira, pero si vos vas a hablar con el franquiciado que está operando, ese te va a decir 100% la verdad del negocio, ¿no? Entonces, yo creo que hay que primero que hay que identificar qué es con lo que uno se siente cómodo. Quizá uno no se siente cómodo vendiendo comida y se siente cómodo vendiendo ropa, claro, porque le gusta la moda. Yo, por ejemplo, no me puedo imaginar teniendo un negocio de ropa, con los cambios de temporada, las cosas que quedan. O sea, la verdad no sabría cómo hacerlo. Mientras que me siento súper súper bueno en el negocio de la comida o ahora el de los bienes raíces, ¿no? Entonces, bueno, ahí de nuevo también identificar qué es lo que a uno le apasiona. También, porque esto se puede dar, quizás esa persona tiene 50 años y dice, bueno, ya si me apasiona o no me apasiona, lo único que quiero es algo que me ayude a vivir y en el que pueda ganar algo de dinero. Bueno, está bien, pero si por lo menos en cierta forma no representa un peso para vos ir al negocio, está bueno también, ¿viste? Porque si la verdad es que, no sé, no me imagino teniendo una verdulería, yo yendo a comprar las verduras al mercado central a las 4:30 de la mañana y eligiendo la lechuga y el tomate, porque a mí no me gustan la verdura. O sea, no me imagino teniendo un negocio de eso. Pero bueno, si es el único negocio que hay, y trataré de hacerlo, porque va a ser mi medio de vida. Pero bueno, si tenés la posibilidad de elegir algo que medianamente, por lo menos, tenga algún match con vos, bueno, tratá de elegir eso. Claro, has mencionado que el futuro de los negocios son las franquicias. ¿Y qué recomendación le darías al dueño del negocio
que ya creó una marca, creó un concepto, ya consolidó su marca, ya tiene 10, de repente 10 locales. ¿Qué le recomendarías a ese dueño de negocio que está pensando en franquiciar o no franquiciar su marca? Lo primero que le diría es, ¿qué le vas a ofrecer al franquiciado? Clave, porque muchas veces ya con 10 negocios es como que es un volumen. Hay gente que ya tiene uno y quiere franquiciar. Y entonces, para. ¿Qué tenés para franquiciar? ¿Tenés un método? ¿Tenés procedimientos? ¿Tenés un manual? Porque si no vas a estar estafando al que te va a estar comprando la marca. Entonces, ¿cómo estás armado? ¿Tenés claro cómo manejás tus recursos humanos? ¿Cómo formás equipo? Todo eso, que esa persona la vas a poder traer a tu local para poder mostrarle cómo vos operás. Bueno, primero hace eso y después ponete a pensar cómo vas a hacer para franquiciar y para escalar, porque algo que nace mal termina mal. Es así, no hay dudas. Entonces, bueno, yo creo que lo primero que le diría es eso, es estate seguro de lo que vas a estar ofreciendo, es preferible que esperes un año más, informate, contrata gente experta en esto. Hay mucha gente que tiene expertise en lo que es el negocio de la venta de franquicias, que le va a poder ayudar. Bueno, tenés que estar dispuesto a saber que te va a cobrar por su servicio. Y es lógico, tiene que vivir el otro también. Pero yo le diría eso, Claro, ¿qué tiene que evaluar una persona al momento de, por ejemplo, comprar una franquicia? Muchas veces en la planilla de Excel los números dan siempre, ¿no? Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, con RE/MAX, que fueron muchísimo más conservadores en los números que los números fueron terminando siendo. Pero después me encontré con la franquicia de supermercado con la cual me fundí y me sentí estafado, porque me dijeron una cosa y terminó siendo otra. Y me aumentaron la lista de precios en el verano, porque como era una ciudad de verano, y ellos ya tenían tiendas propias, entonces yo me encontré con que estaba entre medio de un Carrefour y un Walmart. Yo siempre decía, en esa discusión y en esa conversación difícil que estábamos teniendo, yo le decía, vos me vendiste una franquicia de un hostel y yo estaba ubicado entre el Sheraton y el Hilton. Y resulta que después en el verano me pusiste la tarifa más alta que la del Sheraton y del Hilton. Acá también estaba entre Carrefour y Walmart con un supermercado de descuento y en el verano me subiste la lista de precios y los precios estaban más caros que nosotros dos. Entonces me sentí estafado. Entonces esas cosas hay que mirarlas, hay que observarlas bien, hay que recorrer, hay que mirar, porque después yo el supermercado lo tuve que vender por el 25% de lo que había gastado, de lo que había invertido, tuve que vender mi auto, tuve que pagar una deuda durante 1 año y medio, no sabía cómo salir después. Entonces, cuidado con eso, hay que saber muy bien y hay que mirar muy bien dónde uno se mete. Okay, Diego, ¿y cómo te ves dentro de los próximos 5 a 10 años? Dentro de los próximos 5 o 10 años te diría que me veo haciendo esto, que es lo que estoy haciendo ahora, dando en mi Instagram, Diego M. Núñez, dando consejos para emprendedores, como estoy haciendo ahora. Hace aproximadamente 1 año y medio, un año y medio, porque con Instagram estoy hace 1 año, y hace 1 año y medio redefiní mi propósito. Viste que ahora se habla mucho de propósito, ¿no? Parece como que si no estás en la vida con un propósito estás andando a tontas y a locas. Y bueno, en base a una situación personal que me pasó, redefiní mi propósito y me senté un día en mi escritorio, en mi casa, le puse fecha, le puse hora, lo escribí y lo firmé. Y dentro de ese propósito lo que puse era que quería inspirar a otras personas en base al camino recorrido y a las experiencias vividas, mostrando aciertos y errores y tratando de dejarle a ese otro por lo menos una guía o inspirarlo a ser mejor. Y fue así como lo escribí. Después pasaron 3 o 4 meses y dije, bueno, pero para propalar esto tengo que estar en las redes. Yo no tenía redes sociales, así que abrimos el Instagram. Me encontré con mi asistente, que es una genia y que no sé cómo llegué hasta acá en mi vida sin ella, porque ella es la artífice de que hoy Instagram tenga el éxito con casi 150.000 seguidores. Y bueno, la verdad que es algo que me apasiona, me gusta. Creo que tengo un don o una habilidad para poder transmitir las cosas y poder generar en el otro esa inspiración que me propuse en ese propósito. Así que la idea es que mis hijos se hagan fuertes en el negocio,
que poder acompañarlos, porque tienen 28 y 25, con lo cual son bastante jóvenes, pero tampoco voy a ser de esos dueños que tiene 80 años y todavía no le delega nada a sus hijos. No, yo para los 80 años quiero solamente ir a los negocios a dar mi punto de vista, nada más, y que digan, hoy pasó papá por el negocio y nos dijo esto, o la fila de automática que estaba lenta. Pero la realidad es que estoy preparando mi retiro con esto, con algo que me gusta y que creo que en definitiva no va a ser a mediano plazo, seguramente va a ser más a corto que a mediano o largo plazo. Excelente. Y ya para poder terminar nuestra entrevista, quiero preguntarte, nuestro programa se llama El Socio Perfecto. Así que quiero preguntarte, Diego, para ti, ¿quién ha sido ese socio perfecto que te ha acompañado en toda esta etapa de tu camino emprendedor? Mira, vos sabés que hace un tiempo grabé un reel para mi canal de Instagram y nos llevó muchísimo tiempo definir qué era lo que íbamos a transmitir, porque yo quería hablar de la pareja de uno, ¿no? Pero bueno, era un poco contradictorio, ¿no? Porque de acuerdo a cómo hoy, en estas épocas tan cancelables que estamos viviendo, o sea, decir una palabra fuera de lugar podía llegar a traer mucha cola. Pero yo creo que ese socio de la vida que uno tiene, que es su pareja o su compañero o su compañera en algún momento determinado de la vida, es muy importante. Porque el emprendedor no siempre tiene viento de cola. Hay veces que el viento viene de frente, hay veces que hay tormentas, hay veces que hay tempestades. Y en este caso, yo, por ejemplo, te puedo hablar de mi exmujer, de Miriam, que si bien se acabó el amor, siempre fue una gran compañera y me ayudó mucho en la crianza de nuestros hijos, porque yo me tuve que ir a vivir lejos y ella se quedó criando a 2 adolescentes, sabiendo que, por eso yo digo que cuando me dicen qué bueno que son tus hijos, qué divino, 75% es mérito de la madre, porque digo, yo no estuve en la semana cuando no se querían levantar a la mañana, cuando no querían ir al colegio, cuando no estudiaban y le decían que tenían que estudiar. El tener una buena compañera en ese sentido y una buena compañera de vida, yo creo que hace que las cosas también sean mucho más fáciles, porque seguramente yo hablo de mi exmujer, que te acordás que al principio dije que yo tenía dudas de McDonald's y ella me dijo, nadie tiene la pasión que tenés vos. Y en ese momento estábamos casados y me apoyó, y después en algún momento me tuve que ir a entrenar a Buenos Aires y me apoyó y se quedó embarazada en la ciudad, en Mar del Plata, y yo me fui a entrenar, yo volví, nació mi hijo y después volví al mes a conocerlo. Wow. Entonces, vos fijate que si la compañera que tenés, vos venís con toda la alegría, ¿y para qué vas a hacer esto? ¿Y para qué vas a ir a tal lado? ¿Y para qué? Y te va a tirar para abajo. Fíjate cuán importante es la persona que tenés al lado a tener una persona que te diga, dale, anda para adelante, o esa Miriam que me dijo, puede haber gente que tenga más dinero que vos, pero ninguno va a tener la pasión que vos tenés. Así es. Y se siente esa pasión, Diego, cuando compartes acerca de tu historia, de McDonald's. Y felicitaciones por haber sido elegido el mejor franquiciado del mundo. Felicitaciones por el contenido que haces. Sé que estás ayudando a muchos emprendedores. Yo te sigo ya hace un tiempo. Y la así nos conocimos. Tuvimos la oportunidad de conocernos hoy. Y la verdad que estoy muy contento de conocerte, de poder hacer, bueno, el día de mañana nuestro evento, el Franquicia Day, y más adelante poder trabajar otros proyectos de manera conjunta. Felicitaciones, tienes un gran equipo, a Victoria también por haber coordinado toda esta gestión detrás para lograr esta entrevista, nuestro evento, y la verdad que deseo los mejores éxitos con McDonald's, con Remax y con todos los proyectos, emprendimientos que vienen de ahora en adelante. Muchas gracias, yo la verdad que estoy muy contento de estar acá. Yo no sé si todo el mundo lo sabe, pero para los argentinos, los peruanos tienen una valía muy especial, ¿no? Porque siempre ha sido un pueblo muy hermano y un pueblo que nos ha ayudado mucho. Y creo que el argentino, con el peruano puntualmente, tiene esa deuda de gratitud, porque allá por los años 80, cuando tuvimos problemas, los primeros que nos ayudaron fueron los peruanos. Entonces, la verdad es que eso es algo por lo cual me gratifica mucho estar acá. Me gratifica haberte conocido, que bueno, que las redes me hayan traído. Yo no quería meterme en las redes porque tenía miedo de lo malo de las redes. Terminó siendo todo positivo porque, bueno, pude conocer a gente como vos y gracias a eso estoy acá.
y me pone muy contento participar. Me da mucho orgullo ser un speaker internacional que viene a Franquicia Day y ser el único internacional que viene a hablar. Así que lo mío es pura gratitud, puro agradecimiento. Te agradezco de corazón que me hayas invitado y bueno, la felicidad enorme de poder acompañarte en este proyecto. Perfecto. ¿Algo que le quieras decir a nuestra comunidad ya para poder culminar? Que estén a la casa de las oportunidades, porque las oportunidades, cuando uno está en la búsqueda, las oportunidades aparecen, no van a venir a golpearte la puerta. Y de nuevo repetir que los sueños no se buscan, se atraen, con lo cual cuando uno tiene un sueño, hay que meterle de frente e ir tras ese sueño. Así es. Muchísimas gracias, Diego, por estar el día de hoy en nuestro podcast. Gracias a vos. Bueno, y ese ha sido nuestro podcast con Diego Núñez. Si deseas conocer más historias de negocios y franquicias como estas, no olvides activar la campanita y suscribirte. Nos vemos en un próximo episodio.